Tenía muchas ganas de que este día sucediera, que podamos compartir este tiempo y este espacio, ojalá que sea de alguna utilidad, y muy feliz de que lo que nos convoque sean los viajes en moto, las ganas de descubrir otras formas de pensar, de sentir, de entender por qué el mundo es como es y algunas cosas suceden como suceden, que ese es, al final, pues uno de los principales propósitos por los que hago lo que hago. Así que, vamos al lío, ¿no? ¿Empezamos o qué? Vamos. A mí me gustan mucho las definiciones y quería empezar por esta, por la de inspirar. Esa palabra define lo primero que hacemos al llegar al mundo. O sea, salimos ahí del vientre y ¡pum! A veces relativizamos mucho el respirar, pero hay una segunda acepción que es esta. Inspirar, infundir o hacer nacer en el ánimo o la mente afectos, ideas, designios, etcétera. Entonces, claro, una de las cosas básicas que no puedo evitar decir es quién me inspiró a mí, dado que hay a veces cierta reciprocidad que opera en estos procesos. Seguramente a vosotros algunos de los vídeos que hayáis estado haciendo en este tiempo pues os hayan llegado al alma, os hayan movido alguna fibra, pero también fue el caso conmigo con estos tres. El primero de ellos es la historia de Christopher McCandless de Into the Wild, hacia Ruta Salvaje. Una persona como que lo deja todo y decide prescindir hasta del dinero para volver a los orígenes y a realmente procurarte tu alimento en medio de Alaska. En segundo lugar, si no lo habéis leído, lo recomiendo mucho, es la historia de Ted Simon, con los viajes de Júpiter. Es la Biblia de los viajes en moto. Se recorrió el mundo durante 5 años en la década de los 70. Y en tercer lugar es el viaje de Long Way Round, Long Way Down y Long Way Up de Ewan McGregor y Charlie Burman. Y dije, yo me voy a empoderar y si ellos han podido, yo creo que yo también. Entonces recordé el concepto del efecto mariposa, algo que sucede en un lugar del mundo con una persona de manera completamente insospechada puede hacer que otra en otro sitio decida cambiar su vida por completo y comenzar el proyecto Soy Tribu, que hoy nos convoca aquí. Mariposón, tiene que ser una mariposa gorda. Y a lo largo del camino, de este bendito camino que he tenido la dicha de recorrer, he conocido a muchos sabios, sabias, abuelos, abuelas, conocedores y conocedoras de... Sí, estoy de acuerdo. Y uno de ellos es el Jate, que vive cerca de Saboya. Así que, perrito, cállate, que lo vas a escuchar. Nacemos para estudiar, estudiamos para trabajar, trabajamos para consumir, finalmente morimos. Dice el poeta, entonces nacimos para morir, estamos muertos desde que nacimos. Eso muestra una pobre oferta de la sociedad moderna para el ser humano. Un ser humano que parece que vive toda su vida encajonado. Nace en un cajón y en ese cajón te vas creciendo y te vas moviendo en cajones para aprender, para conocer. Vives en un cajón, duermes en un cajón, caminas y te mueves en un cajón, estudias y aprendes en un cajón, te diviertes en un cajón. Y lo mejor que te puede pasar es que en un cajón puedes recordar que existe otra existencia más allá del mundo de los cajones. Finalmente mueres y mueres en un cajón. Así de crudo. Finalmente mueres y terminas en un cajón. Entonces, ante esto yo pensé, ¿cajones? ¿Qué cojones? Yo no quiero vivir en un cajón, o al menos quiero reducir significativamente el tiempo de mi vida que paso de esa manera. Pero antes de empezar, os quiero mostrar un poco de dónde vine, o sea, cuál era mi precedente. Esta es una foto mía en el que considero seguramente el peor momento de mi vida, cuando toqué fondo. Yo creo que casi depresivo, casi, o a lo mejor que me distraía mucho y no me daba cuenta de que realmente sí era depresivo. El cuerpo te avisa, ¿no? O sea, cuando hay algo que no está bien en las emociones, como que biológicamente es como si las células se rebelasen contra ti para mandarte señales de que definitivamente algo ocurre. Y a mí me empezaron a pasar muchas cosas. De repente un día se me reventó una vena en el ojo, no me había hecho un esguince en la vida y de repente pisé mal y me hizo un esguince de 3er grado. Me tuvieron que hacer, una resonancia en la cabeza porque habían encontrado unas cosas blancas y no sé qué. Y dije, hostia,
No puede ser que el hecho de haber estudiado Derecho y el mundo en el que me estaba metiendo, que era el mundo del comercio internacional y las empresas, me estuviera suponiendo una deuda tan grande a nivel vital, ¿no? O sea, que me estuviera pasando factura tan joven y tan pronto. Entonces dije, a lo mejor es que el derecho que estudié era el derecho a ser libre, un derecho fundamental con el que siempre nacemos y que de alguna manera parece que el sistema en el que estamos metidos nos va quitando poco a poco. Y en otro ladito de Cundinamarca me encontré a una preciosa abuela muisca, heredera muisca, que me dijo esto. Algo que no perdona el tiempo es lo que a tiempo no se hace. Algo que no perdona el tiempo es lo que a tiempo no se hace. Yo que siempre pensé que lo último que querría era llegar al lecho de mi muerte, mirar para atrás y arrepentirme de todas aquellas cosas que no hice y que si lo intentaba y le metía ganas tal vez podría haber hecho. Esta foto es una foto del planeta Tierra. Carl Sagan la llamó ese pálido punto azul. Todas las personas que conocemos, toda la historia de la humanidad, toda la historia del planeta está en ese pequeño píxel. Y me pregunto, ¿qué quieres hacer en él? Estoy dentro de ese puntito, hay pocas probabilidades, y más con estos cielos tan tapados, de que me pueda ir para afuera. ¿Qué quiero hacer en él? Y yo lo tenía claro, quería utilizar el tiempo en viajar, porque siempre he concebido el viajar como una fuente exquisita de conocimiento, de aprender, de crecer y de conocerse también. Pero no quería viajar de cualquier manera, quería viajar a través de la gente que habita el territorio. Sabéis que a veces podemos pasar de largo, a veces podemos meternos un poquito y a veces puedes ir hasta las entrañas. Y yo quería meterme en el epicentro de la víscera, ahí quería estar. ¿Con qué propósito? Con el propósito de buscar conocimiento de cómo otros piensan, que al mismo tiempo me ayuda a entenderme a mí. Pero me di cuenta con el tiempo que no solo iba a estar buscando conocimiento, de que también iba a estar buscando paciencia, porque las cosas no comenzaron del todo bien. Al inicio del viaje, pues mi presupuesto era bastante limitado, llevaba ahorrando toda la vida para poder comenzar y contaba con la venta de mi moto en Madrid para costear al menos el 60% de la siguiente. Sin embargo, lamentablemente, un pirómano, un mes antes de venderla, decidió quemar 10 motos en el barrio de Malasaña, en Madrid, cuando eso no, que yo sepa, no ha pasado nunca. Entonces dije, bueno, no me voy a poder permitir la moto a la que aspiraba, que en ese momento era la 800 GS. Entonces empecé a buscar motos de segunda y tercera mano. Y aquí viene la historia de este personaje, que aparentemente me pareció buena gente y hoy día pienso que me estafó miserablemente. Porque la moto se veía muy bien y estaba reventada, tío, pero tenía un montón de piezas de otras motos, de otros modelos. Los cables, nunca se supo qué es lo que pasaba con los cables, que se me apagaba la moto 7 veces al día de media. Pero me gustó la estética porque se veía bonita y tenía como cierta épica, y como en ese momento mi conocimiento motociclista era equivalente a casi cero, pues dije, esto se ve bien, yo creo que aguanta el viaje del héroe. Entonces, con unos colegas argentinos, durante 2 semanas, decidimos hacerla un poquito más épica y pintarla. Estuvimos lijando, imprimando, pintando, y así fue que nació la mítica supernova. ¿Qué es una supernova? En algún vídeo lo he contado, pero lo voy a recordar. Una supernova es un fenómeno astrológico, astronómico, en el que una estrella masiva, mucho más grande que el Sol, de repente implosiona y revienta, esparciendo en el cosmos todo el material que contiene. Se forma una nebulosa y con el paso de los miles de años y el movimiento gravitatorio universal, ese material acaba condensándose y se acaban formando planetas, otras estrellas, por ahí alguna luna. Entonces, lo que me fascina de la supernova es el significado que tiene de destrucción-creación. Parece que tiene que destruirse algo para que otra cosa pueda nacer. Y eso me pareció suficientemente metafórico como para que llamara la moto supernova. Entonces, supernova, 17 de noviembre de 2017, la meto en una semana antes, la meto en una caja y llego a Santiago de Chile, donde se supone que a los 4 días llegaba la moto. Y aquí empecé a entender que algunas cosas no siempre suceden como uno espera. Adivinad quién está aquí. ¿Se lo merecen? ¿Pues? Perdone, disculpe. Roto el casco, tío.
Le decía así a los de United Cargo porque la moto se retrasó casi un mes. No, tardó 3 semanas, llegó el casco roto y me tuve que esperar otra semana a que me mandaran un casco nuevo. Fue como sucedió, yo estaba desesperado por empezar, imaginaos, llevaba 7 años desde los 21 queriendo hacerlo y la moto no llegaba, pero bueno, finalmente llegó, también llegó el casco y llegué a la conclusión, mucho más tarde, de que los tiempos son perfectos, aunque a veces parezca que no lo son. Una cosa que nunca he contado, pero que hoy quiero revelar aquí, porque quiero que esto sea algo íntimo y que vaya más allá de lo que está publicado en Internet, es un mensaje que recibí literalmente. Yo salí un 22 de diciembre hacia el Cajón del Maipo. Y un amigo de Madrid, que era pareja de mi profesora de danza, me manda este mensaje y me dice: compadre, el 25 de enero voy a Chile. Estaré del 25 de enero al 8 de febrero. Es un trabajo personal muy profundo el que vengo a hacer y te invito a que participes en él. Y digo, bueno, Víctor, cuéntame un poco esto de qué va. Dice, bueno, es un trabajo con plantas. Y cuando me dijo con plantas, claro, yo pensé en esto. ¿Será que es aprender a hacer un huerto, a cultivar unas buenas hortalizas? Creo que no lo estaba pillando del todo bien, porque las palabras eran como un poco en clave. Y por otro lado me dijo, vas a conocer a la abuela. Y digo yo, la abuela, yo me imaginaba una abuela como esta, ¿no? Y digo, hostia, pues yo vengo a eso, a conocer viejitos llenos de palabras lindas. Y me dijo, tienes que conocer a mi amigo Juan, que vive muy cerca de donde estás. Juan se metió de casualidad en mi página web. En ese momento yo tenía un localizador en la moto de manera pública que mostraba en tiempo real dónde estaba, vio que me hallaba a literalmente 2 horas de su casa y me invitó a que me quedara. Y ahí me desveló el pastel. Me dijo, bueno, a ver, esto no es exactamente una cosa de huerto, se trata de un trabajo con plantas de poder, son 4 o 5 días. Digo, pero hostia, yo es que esto nunca lo he hecho, ¿dónde es? Me dice, es en una parte del sur de Chile. ¿Pero qué tan al sur? Que Chile llega hasta el sur-sur. Me dice, pues como a la mitad. Y le digo, uy, Juan, pues entonces es complicado. Porque eché el cálculo y tenía aproximadamente un mes para hacer 6.000 kilómetros. O sea, tenía que bajar desde Santiago, llegar a Ushuaia y volver. Que dicho otras palabras, es la misma distancia que hay entre Santiago y Medellín. No quiero empezar esto con prisa. No sé, no creo que llegue, la verdad, Juan. Prefiero ir poquito a poco, no tengo ni idea de viajar en moto, no tengo ni idea de grabar. No me puedo comprometer. Y me dijo, bueno, pero antes de irte, ven a conocer a Arturo. Y digo, bueno, vale, vamos mañana en la mañana. La mañana esa era el 24 de diciembre de 2017 y conocí a mi querido hermano del alma, Arturo Piegrande. Nada más entrar me dijo, a ti no te hace falta, tú estás bien. Y digo, no, porque no soy apto. No soy apto para conocer a la abuela, ¿o qué pasa? Y al final me llevó a la Maloca, estuvimos hablando un rato y pasó una cosa que jamás olvidaré, que es que mientras nos mirábamos a los ojos, nos emocionamos mucho y se nos empezaron a saltar las lágrimas. Y al mismo tiempo como un montón de visiones e imágenes locas, esto sin haber tomado nada, ¿eh? Y nada, se lo dije y le dije, mira, que me está pasando esto, que esto es muy loco. Y me dijo, sí, ya lo sé, como buen chamán. Entonces, al final llegamos a lo siguiente. Como dice el poeta, hoy es siempre todavía. Yo lo voy a intentar, pero tampoco me voy a estresar. Si llego, llego, y si no llego, pues en otro momento será. Entonces, me fui. Ese mismo día, esa misma mañana después de verlos, me fui. Pero antes de irme, una amiga brasileña, Rastafari, me rapó la cabeza. Así comenzó la tradición. Y recuerdo que al cruzar la primera calle de salir del barrio de Providencia de Santiago de Chile, me vio un coche lleno de cosas. Yo creo que se daba cuenta de que estaba empezando algo. Y me dijo, ¿a la vida? Y yo le respondí, a la vida. Y me fui. Mi primer destino fue este, ¿no? El Cajón del Maipo. Y os pongo esta foto para que veáis realmente lo muy verde que estaba y lo muy novato que era, que tenía tan mal distribuido el equipaje que en parado la moto se me volcaba. Creo que en los 3 primeros días, no sé si perdí entre 15 y 20 cosas, que yo pensaba que aguantaban y no. Como nunca había hecho esto, recordé que en realidad nadie nace sabiendo. Y esto me lo tenía que recordar, ¿no? Era, tío, estás aprendiendo, no te estreses, no te agobies, poco a poco. Sí, casi te sales de esta curva, pero bueno, en la próxima hazlo un poco mejor. Y la verdad que para haber hecho solo un curso de iniciación al off-road de 2 días en España y venirme a la cordillera de los Andes, creo
que me fue bastante bien. Decía esto, ¿no? Antonio Machado. Bueno, yo lo he modificado un poco. Caminante no hay camino, se hace camino al rodar, como es nuestro caso. Llegué a Pichilemu, donde conocí a esta maravillosa pareja con quien pasé la Nochebuena. Y ya fue conocer a estos dos y ya en la despedida a llorar. Y digo, hostia, pero con la cantidad de gente que voy a conocer, como tenga que llorar por cada uno que me cruce en el camino, endurece el corazón o procésalo de otra manera. A ellos dos les dije, oye chicos, yo es que estoy buscando tribus, pero no sé bien cuáles. No me ha dado tiempo de hacer trabajo de preproducción. O sea, yo sé que hay, pero no sé ni cómo se llaman ni dónde están. Pero sé que me las voy a encontrar. ¿Podéis ayudarme a que las encuentre? Y me dijeron, sí, conocemos a un pescador de cochayuyo. El cochayuyo es un alga que se come, que hay en las costas del Pacífico en Chile. Y me llevaron a conocerlo y a los 5 minutos le dije, espera, se llama Marzo. Le dije, Marzo, espérate un momento que tenemos que grabar esto. Voy a la habitación por la cámara y esta fue mi primera entrevista que me fue mostrando un poco por dónde iba la cosa, ¿no? Ni siquiera la Tierra debería ser vendida, porque somos herencia. Herencia, este es un planeta. Si usted puede elevarse en una nave para arriba al infinito, quizás llegaría a ver así una tierrita. Y dentro de esa tierrita hay miles de seres vivos. Como adentro de su cuerpo también hay millones y millones y trillones. Mire, yo no fui a la escuela, pero no soy tonto. De células. ¿Y sabe cómo se llama? Vida. ¿Y sabe cuánto va a durar? Lo que tienen que durar. Así que no amen más el dinero, amen la vida. Porque la vida es corta. Yo ayer tenía 15 años. Y hoy, que abrí mi ojo, 54 años. Mañana voy a volver a abrir mi ojo y quizás ya no esté. Entonces, ¿por qué afanarse en cosas tan grandes si tenemos que afanarlo en la vida? ¿Por qué afanarse en cosas tan grandes si nos tenemos que afanar en la vida? En la vida hay un camino y un sensei muy sabio, que también conocí en Chile, me dijo, tú tienes que ser el camino que se camina. ¿Hasta dónde? Le pregunté. Hasta que usted encuentre lo que usted tenga que encontrar. Así de sencillo. Y en esa sigo, pensando que ya he encontrado cosas, pero todavía faltando muchas otras. Así fue como empecé a recorrer la Patagonia chilena, un lugar, la carretera austral, obligatorio para todos los amantes de las dos ruedas. Fui viendo lagos como el lago Rupanco, maravilloso, y pasé a Argentina y comencé a recorrer la otra mítica Ruta 40, que tiene algunas partes más complicadas de lo que parece, sobre todo en el norte. Empecé a recibir como pruebas irrefutables de mi falta de experiencia. Una tras otra, cada día pasaba. Y esta que os voy a contar ahora fue llegando a un sitio también muy bonito que se llama el Chaltén. Yo llegué y vi un muchacho haciendo deo y le pregunté, ¿de dónde eres? Soy de Francia. Y tiré para adelante, la verdad. No me dio muy buena vibra, o sea, no por nacionalidad, sino por una cuestión de que en las palabras que intercambiamos pues no sentí la energía. Pero seguí 30 metros, o sea que el otro nos estaba viendo, y paré y le dije, ¿tú de dónde eres? Y me dijo, yo soy de Córdoba. ¿De Córdoba eres? Sí, de Córdoba. Bueno, pues, ¿dónde vas? Al Chaltén, que estoy esperando aquí que me lleve alguien, se va a hacer de noche. Pues mira, tío, le va a sentar muy mal al otro, que más era su amigo, pero te voy a llevar a ti. Esa moto no estaba pensada para llevar mi equipaje, que ya era mucho, a mí, el peso de él y el de su equipaje. ¿Y qué sucedió? Pues que se me rompió la pata de cabra. Busqué 7 soldadores y ninguno se quiso hacer cargo. Y luego me hablaron de un muchacho que estaba aprendiendo a soldar. Y dije, bueno, si esta es mi única opción, agarras a un clavo ardiendo. Sin embargo, ¿qué pasó? Quedó un poco hitleriana. Quedó tan así que era como si no hubiera pata. El arreglo no fue quitarla y volver a ponerla, porque ya se tenía que ir. Entonces empezó a añadirle objetos debajo para que llegara un poquito más al suelo. Y al final, macho, cada vez que cogía una curva, yo veía ahí saliendo chispas. O sea, llegaba a un sitio, la gente se reía de mí. Era ridiculísimo. Otra cosa que me pasó, que demostró implacablemente mi falta de experiencia, fue esto. ¡Se cayó! Le vengo siguiendo a su montón. ¿Cuándo? De la ruta, No me lo creo. sí, créetelo. Te empezamos a pasar y empezaste a acelerar, boludo.
Ah, no me di cuenta. Yo me di cuenta que no te di cuenta. Claro, tenía dos cascos. El que tenía el agujero que me había llegado en la moto y el que me mandaron después. Y dije, bueno, pues para cuando lleve a algún chaval como el otro que lleve hasta el Chaltén, lo llevo. Y se me cayó y ellos justo, es que habíamos salido juntos del camping y debe ser que a 10 kilómetros se me cayó y... Por suerte, un poco raspado, lo recuperaron y me lo entregaron. Pero claro, que se te caiga un casco es una cosa, pero que de repente tengas un susto como este en tu primera semana de viaje o segunda, ya es cosa seria, ¿no? Menuda liada más gorda. La capota de la lluvia se me ha metido en la cadena. Hostia. Toda metida dentro. Qué cuidado hay que tener, por favor. Sí. No llevaba material impermeable como ahora esa bolsa de ahí. Eran cosas que si llovía se mojaban y le tenías que poner con cuerda o en ese caso con un pulpo, el típico rain cover, para que no se mojaran. El caso es que ese bolo se fue hasta abajo y de repente, creo que iba a 120 y siento ¡pah! No sabía lo que había pasado, controlé la moto como pude y por suerte que no se bloqueó la rueda y no me escupió. Qué bonito que cuando parece que uno necesita apoyo emocional, el universo conspira a favor de que algo suceda. Y en ese mismo día, que yo iba diciendo, hostia, casi me mato, qué peligroso, esto no es tan divertido como pensaba, me encontré a alguien en el camino que me hizo mucha gracia al mismo tiempo que digo, bueno, ¿esto a ver qué pasa? Joder, ¿por qué no es mi día hoy? Esto es mi recompensa del día. He tenido un día de mierda. ¿En serio? No puedes imaginar. Casi muero. Eres un regalo del destino. ¿Cómo te llamas? Miriam. Miriam, ¿qué tal? Agustín, encantado. Ya. Bueno, vamos a cenar. Estamos tranquilos. Una cenita improvisada, ¿no? ¿Viste? Tengo un poco de grasa en las manos ¿Un todavía. poco? Una edad estupenda. No te tapes la cara, cúbrete el hocico. ¿Te gusta el rap? Sé que a ti te llegó. ¿Te gusta la marihuana? Así que saludándole. Con la conexión de las preguntas, ¿no? Claro, si te gusta una cosa, te tiene que gustar la otra. La tercera era, ¿te gusto yo? No, pero la verdad es que hicimos muy buena amistad y fue un apoyo emocional que la vida me entregó ahí en medio de la nada. De verdad que eso es un desierto ventoso terrible que tienes que estar empujando con la moto para un lado. Ella tenía una historia bastante trágica que luego me contó en su casa y en la mañana siguiente pude sentir que el amor que no veía yo por dónde venía era un amor más filial, no era un amor pasional. Y me dijo unas palabras muy interesantes antes de irme de su casa. Es más, mira, yo ya te quiero y no quiero que te pase nada. Yo ya no te puedo cuidar porque no puedo ir atrás tuyo o adelante tuyo. Pero te voy a mandar un ejército de ángeles que te van a acompañar, pero tú tienes que ser responsable para agarrar esa moto y ver que la única vida que está en juego es la tuya, hijo. Tú te vas a tener un accidente, te vas a morir y cagaste. Listo, te fuiste. Y los que quedan, tu madre, tu padre, tu hermana, tus amigos, tus novias, tus chicas, tu madre adoptiva. Es hermoso lo que estás haciendo. Conoce, vive. Dios nos ha regalado la vida. Pero nos regaló una niña. No odies. Y fuera gato. Es mentira eso. Bueno, la maravillosa Miriam me expresó seguramente lo que a mi madre le habría gustado decirme antes de partir. Chiquillo, ten cuidado, que a tope con que hagas lo que te apetece, pero te queremos vivo y de vuelta en casa por Navidad. Y yo traté de expresarles a ambas que vida solo hay una y que si se acorta, mientras sea haciendo uno lo que quiera hacer, pues bien vivida estará. Porque qué triste hacerla más larga, pero sin hacer lo que uno quiere, ¿cierto? Entonces llegué a Ushuaia, que era mi primer objetivo. Allí traté de encontrar un barco para ir a la Antártida, para hacer un par de derrapes, pero no tuve éxito en esa misión. Pero sí en otra. En todos estos días que estuve yendo hacia Ushuaia y en los que me puse de regreso, miré el calendario y dije, uy, ¿será que llego a lo que me avisó mi amigo Víctor?
Y es que me pasaba algo muy curioso. Cada día que me levantaba, en este momento en el que el cerebro no está como funcionando racionalmente, volvía a tener visiones, pero literalmente, o sea, visiones, veía cosas, veía escenas, veía, no sé, como cosas que se me venían de un futuro. Entonces dije, uy, pero es que yo quería conocer las Torres del Paine. Es el sitio en Chile al que todo el mundo va y había que esperar porque va mucha gente, es un sitio privado, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y dije, pues si quiero llegar a lo de el encuentro de las plantas con la abuela, me lo voy a tener que perder. Y empecé a confiar en mi intuición. Y dije, bueno, vida solo hay una, pero si consigo alargarla, tal vez puedo volver a Chile en otro momento para hacer lo que no estoy haciendo ahora, pero llegar a esto que de repente estoy sintiendo una llamada muy grande. Y después de hacer muchas horas, muchos kilómetros, muchos días, llegué, recuerdo, un 1 de febrero de 2018 a un lugar llamado Quitralma, donde se hacen unos trabajos, ingeniería humana, podríamos decirlo. Y en esta salita viví unas cosas pues, que no había vivido jamás en la vida, porque nunca he tenido ningún acercamiento a nada de esto. De repente un día un mareillo con un bareto, pero no algo como que te metiera ahí en trance, ¿sabes? Y se me empezó a abrir la puerta de eso que andaba buscando, del conocimiento. Empecé a entender que tal vez lo que estaba buscando, aunque a veces lo haya hecho, no era necesariamente lo que estéticamente a veces se busca de los indígenas, sino el conocimiento del legado de los ancestros. Y ahí me lo empecé a encontrar, pero de lleno. Al mismo tiempo que se me abrían las puertas de la percepción, como el libro de Aldous Huxley. No me conocían, pero confiaron en mí. Supongo que porque a su vez confiaron en su intuición. Y yo les propuse una entrevista. Imagínate, estas cosas que muchas veces son medio en secreto y tal y cual. Les dije, bueno, podemos hablar de esto sin hablar de esto. Que el que sepa, sepa. Y que el que no sepa, pues que se imagine lo que quiera. La gente no tiene idea a qué viene a la Tierra. ¿Qué es? Andan buscando quién soy, para qué vine, qué hay más allá, ocupándose del afuera, porque es lo que nos inducen, porque es lo que nos debilita, nos fisura. Nos han atrapado a través de la cabeza y nos manipulan, haciéndonos a veces creer que tener un sueldo nos va a dar mejores posibilidades. Y muchos veo que estudian en las universidades, se titulan, tienen un título que certifica que son mano de obra calificada. Nada más. Pero su tiempo no es de ellos, es de alguien que paga por consumir su tiempo. Y el tiempo no existe, es cronos. Viene de los griegos, que se comía a sus hijos. Mira cómo nos manipulan y nos han manipulado por generación. Cuando la única verdad, siento, es poder vivir en paz y con dignidad. Que nuestros hijos crezcan con agua que corre del río, que viene de la cascada, que coman de la huerta. El sueño. Ojalá un día lo logremos. Tal vez no veamos los frutos de ese árbol, pero alguien de nuestros lo va a hacer. Curiosamente, el día 5 de febrero, día en el que vine al mundo, después de una noche con la abuela, con el abuelo, con los niñitos de la luz y con un par de temazcales, hicimos al amanecer una caminata hacia esta cascada, donde pude recibir la bendición. Los yachas, los sabios de esta tierra, tienen el poder de convertir la energía de la cascada y, digamos, aplicársela a quien sea. De la cascada, de las lagunas, de las montañas. Arturo nos decía siempre esto, ¿no? Que nos cagaron porque nos lo dijeron al revés. Nos dijeron que había que pensar con la cabeza y sentir con el corazón, y él proponía lo contrario. Pensar con el corazón y sentir con la cabeza, que si lo pensáis y lo sentís bien, cambia absolutamente todo. Estábamos en estas montañas y está una anécdota que se la habré contado a 3 personas y hoy la voy a hacer pública. Yo decidí apagar mi teléfono. No quería tener nada de conexión, estaba entregado en cuerpo y alma a lo que allí sucediera, porque la verdad es un trabajo muy intenso y no quería que me perturbara un mensaje, ver Instagram o lo que fuera. Y apagué el teléfono inclusive el día de mi cumpleaños. Entonces mi padre, al ver que no contestaba, se preocupó un montón. Y se metió en mi página web, que recordáis, estaba el dispositivo este que mostraba mi ubicación en tiempo real, vio que estaba en medio de los Andes, que ahí no había nada, y pensó que me había matado. Mi teoría era que había dejado una publicación programada para el 5 de febrero y que cuando mi madre viera que había publicado, pensaría que el niño está bien porque acaba de publicar algo y pensé que ella se lo diría a mi padre, pero no se lo dijo. Entonces, y aquí viene la movida,
mi padre organizó un dispositivo de búsqueda de un español desbarrancado y empezaron a buscarme los carabineros por la zona, tío. Y el último día, el 6 de febrero, enciendo el teléfono y me encuentro los mensajes y justo en ese momento veo que llegan unos coches de carabineros al sitio con unos guías de montaña. Imaginaos, o sea, a un sitio lleno de hippies. Total, que todo lo que sucedió, que al principio me enfadé un montón, provocó que de alguna manera se desgarrara el pasado. Fue una supernova en sí mismo, porque también a veces hay que confrontar a la familia en algún punto y decir, hey, a partir de aquí, piloto yo. Literalmente. Y una cosa que he venido comprobando todos estos años es que todo pasa por algo. Eso tuvo un significado tremendo, así como una cosa que luego sucedió al llegar a Santiago de Chile. Allí conocí a este grupo de mujeres moteras llamadas las Motograndiosas y decidieron apoyarme y acompañarme hasta el Paso Internacional Los Libertadores, que es un paso precioso que hay de Chile a Argentina. Estábamos recorriendo los caracoles, estábamos ya a punto de cruzar y de repente me di cuenta de dos cosas. Que la moto que venían de hacerme la revisión en Santiago seguía perdiendo aceite y por otro lado el dron que me lo acababan de reparar seguía dando fallos. Entonces me dijeron, Agustín, ven luego, o sea, vuélvete a Santiago y arregla las cosas y te vas como te tienes que ir para que no se te complique más adelante. Entonces Paula me dijo, Agustín, recuerda que siempre hay que escuchar las señales. Me quedé en su casa, allí estaba un novio motero canadiense que se había echado en la ruta y hablando con él una noche, tomando una cerveza, me dice, entonces tú, ¿qué es lo que estás haciendo exactamente, my friend? Pues mira, estoy empezando un viaje en moto buscando tribus, todavía no sé muy bien dónde están, pero me dice, ¿no conoces la historia de los hermanos Omidbar? Digo, no, ¿quiénes son? Me dice, bueno, son dos hermanos iraníes que en los años 50 recorrieron el mundo en moto durante 10 años entrevistando tribus. Digo, hombre, pero ¿cómo es posible eso? Yo pensaba que esto no se había hecho, pensaba que era el primero. Y, claro, escucha las señales. De repente el tipo me dice que tenía un contacto en Australia de un indio que había ido a Santiago de Chile a visitar a uno de los hermanos porque se enamoró de una chilena y vivía en el barrio de Providencia a 4 calles de donde yo me estaba quedando. Digo, hostia, no puede ser, yo tengo que ir a conocer a este hombre. Entonces fui, llamé por teléfono, hablé con su mujer y le dije, mira, sé que de esto habrá pasado muchas veces, pero es que tengo que conocer a tu marido. Y te explico por qué. Porque es que da la casualidad de que estoy empezando lo mismo que él empezó en los años 50 salvando las distancias. Y nos recibió en su casa y mira qué bonito. Viajar, viajar y viajar. Mejor conocer el mundo que comer el mundo. Porque hay otro tipo de gente desde que nace, el camino de casa a negocio, de boliche a la casa, de casa a boliche y viceversa. Toda la vida le comen el mundo. Otros llegan a ser motoqueros, viajan la libertad. El sentido de libertad para uno es todo. Y el motor es lo mismo. Uno se siente libre, como que volando sobre dos alas. No queríamos ser dos viajeros egoístas. Queríamos grabar para compartir con el resto de la humanidad. Pues nuestros propósitos estaban alineados. Entonces, finalmente, ya con la moto aparentemente lista, que no fue así, y el dron que duró hasta un par de meses después, que lo perdí en una favela, empecé el camino hacia Brasil, pasando primero por Uruguay. Digo que no se reparó la moto porque llegando a Buenos Aires, justo en la parte complicada de Buenos Aires, bueno, 2 horas antes, me empezó a escupir la moto, no habían apretado bien el tapón y claro, eso empezó a hervir como agua en una olla y yo recuerdo estar con un paño quitándome aceite de la cara. Y bueno, pues ahí se empezó a romper un poco el motor, pero por suerte llegué a Uruguay. Esta es una foto del Cabo Polonio, un sitio en el que yo me quedaría a vivir, que fue poblado por náufragos de 2 barcos hace unos 200 años y ya no se puede construir más porque lo hicieron parque nacional, entonces esas son las casitas que hay y así se queda. Y es, pero maravilloso. Y claro, en Uruguay, haciendo una pequeña elipsis, conocí a alguien muy interesante, cuyas palabras, seas tú del pensamiento político que sea, llegan al corazón. Para mí, más que un político, es un poeta y un filósofo y un antropólogo, y es Pepe Mujica, a quien tuve la suerte de conocer hace 2 años.
¿Por qué naciste tú? Había 40 millones de probabilidades de que naciera otro y te tocó a ti. Si eso no es milagro... Dime tú qué es. ¿Eh? Si eso no es milagro... Ahora, como es un hecho tan cotidiano... Se relativiza. No le damos valor. Y el no darle valor, no apreciamos el milagro de haber nacido. El paraíso no está allá, ni antes ni después, es este, así como es, con sus contradicciones, sus limitaciones. Es este. Venimos de la nada y vamos a la nada, del no ser al milagro de ser, para volver al no ser. Le podríamos mandar un aplauso al Pepe, ¿no? Yo creo. Ha dejado tanto. Qué suerte, qué suerte. Que bendito el momento en el que salí de mi casa para que años después pasara esto. A veces pasan cosas que son notoriamente buenas y otras que cuando suceden son interpretadas como algo negativo, pero que con el tiempo acabas agradeciendo por la enseñanza que tal vez no supiste ver al inicio, pero que después procesándolo sí. Y en ese sentido las relaciones enseñan mucho. Otro tema que no he solido tocar, yo qué sé, pues porque a uno le remueve, ¿no? Un mes y medio antes de empezar el viaje fui a un festival en Hungría que se llama Ozora, festival de Psytrance, nunca había ido a algo así, pero se me antojó, convencí a 7 o 8 amigos y para allá que nos fuimos y una noche de luces brillantes conocí a esta persona, que es una persona de Croacia llamada Dorotea, y al final nos enamoramos, pero yo me iba. Y digo, ¿cómo se conjuga esto, no? Yo no quiero estar atado, pero al mismo tiempo siento algo bonito. Bueno, al final le dije, pues vente a Brasil y vemos qué tal. Y, claro, ahí hay que hacer una diferencia siempre muy grande entre expectativas y realidad. Mis expectativas eran estas. Esto es el Ozora Festival, ¿vale? Mucho barro por todos lados. Un día te duchabas, a lo mejor en 3 no, relajado. La realidad que me encontré luego, por desgracia, fue esta. Yo pensaba que estaba todo bien con el barro, pero me di cuenta de que no. How would you feel if you take everything you have and everything wet or popped up? My passport is wet. My passport is wet. Pasaba esto, claro. Yo no organizaba bien las rutas y trataba de disculparme de, lo siento, cariño, pero es que yo no me pensaba que fuera a llover tanto y que este camino estuviera como estaba. Vamos allá. ¡Madre mía! It's difficult, ¿eh? A ver, entre que no tenía ni idea, que yo pensaba que los charcos se cogían por el medio y que tampoco controlaba todavía los pesos y demás, muchas veces yo le decía, mejor que te bajes, yo paso con la moto y tú cruzas el charco caminando. Bueno, esto empezó a resquebrajar la relación de manera inmediata y la moto empezó a sonar muy mal, y al mismo tiempo empezó a caer la noche. Fíjate en mi ignorancia, la moto no se había caído en ningún charco, yo pensando que le había entrado agua al motor por atravesar los charcos. Me empecé a preocupar también porque una cosa, como en muchos sitios, que te dicen, hey, cuidado con los asaltos, especialmente de noche. Ya habíamos visto a varias personas con el típico machete, tal, que luego sabes que son campesinos, normalmente no pasa nada, pero en ese momento pues la mente anda a la defensiva. Entonces pasó una cosa maravillosa que jamás olvidaré, que fue esta. Sounding like shit. Creo que hay agua en el motor. Ah, quota day. We're so close. One, two. Pues de repente nos agobiamos un montón, porque yo veía desde hacía rato que alguien nos estaba siguiendo
veía una luz de una moto y yo estaba preocupado. Digo, hostia, serán uno, serán dos, ya se nos ha hecho de noche. De repente encontramos una rodera, se cayó la moto, no arrancaba bien y entre los nervios y demás, pues uno se temía lo peor. Yo ya estaba buscando el gas pimienta que llevaba para animales, para tratar de defenderme de lo que puede hacer, ¿no? Y no, sin embargo, pasó esto. Muito obrigado, ¿eh? ¿Cuál es tu nombre? Moisés. Por Moisés, por Moisés. Increíble. Venía persiguiéndome con el tubo de escape bajo el brazo. Así sonaba más la moto. Bueno, aquí aprendí dos cosas. La primera es romper los prejuicios. Muchas veces pensamos cosas que han sido implantadas, infundadas, que alguien nos ha querido hacer que creamos por cierta conveniencia. Y otras veces está basada en la realidad. O sea, pues es cierto que en Brasil pasan estas cosas igual que en otros lados. Entonces, el aprendizaje número 1 fue que hay que romper prejuicios y el número 2 fue que el amor es complicado. Ahí nada como un viaje en moto pegadito durante 30 días para darte cuenta de que es una de las grandes asignaturas de nuestra vida en la que uno reprueba y a veces de un 5 raspado y un día si te va medio bien tienes un 7. Por un lado y por otro, ¿eh? Entonces pasaron dos cosas. Que se rompió la relación y se rompió la moto. Llegué a Salvador de Bahía y me dijeron que el motor estaba roto, que había que cambiar 55 piezas y que era mejor que me buscara otra. Entonces dije, tía, tercera enseñanza, practica el desapego de la novia y de la moto. Pues yo quería terminar los 5 años de viaje con los 5 que pensaba en ese momento. Con la 650 no pudo ser, tuve que dar paso a supernova, una supernova pero más grande. Ahí BMW Motorrad en España me echaron la mano, me ayudaron a costear una parte de la moto y el primer viaje era ir desde Salvador de Bahía, donde la recibí, hasta Boavista, en el norte, lindando a 3 horas de Venezuela. Pero claro, atravesando 3 sitios de los que prácticamente a uno nadie le hablan, que son la Guayana Francesa, Suriname y Guyana. Ni idea, pero yo vi que había una carretera y en el camino conocí a una persona llamada Joselito. No se puede hablar de Brasil sin meter un poquito de la realidad social de Brasil. Simplemente voy a poner cómo él describía la favela en la que vivía. Las favelas son una sucursal del infierno donde hasta el diablo perdió el control porque aquí ni el diablo manda, me decía. Tuve la suerte de que me llevó, estuvimos un día entero por allí, conociendo, entendiendo realidades muy complejas. Y en el otro sitio que me encantó del camino, llamado la Chapada Diamantina, en Brasil, conocí a este otro personaje que ha sido de los cuyos mensajes críticos hacia cómo funciona el mundo más me ha impactado y nutrido, que se llama Eduardo Mariño. Y os pongo un pedacito de sus palabras. Se você nasceu, você vai morrer. O sentido da vida é a morte. Qual é o proveito que você vai dar a essa viagem? Aí isso é outra coisa. Se você quer um sentido além do sentido natural, que é a morte, vai depender da sua postura interna, das suas escolhas, da sua visão de mundo, dos seus sentimentos, dos seus desejos, dos seus objetivos de vida, dos seus valores. Aí cabe você questionar quais valores são os meus e quais foram implantados pelas induções sociais. Esto es una cuestión que tengo constantemente en mi cabeza. ¿Qué tan inducidos estamos? Porque a veces pienso que lo más inteligente es dudar de lo que uno piensa. O sea, cuando me creo muy convencido de algo, digo, oye, para. ¿Será que he sido inducido o me he querido creer esta verdad por X razón? Un ejercicio que os recomiendo, porque me parece muy sano, es que cuando estéis muy seguros de pensar algo, creer algo, sentir algo, lo cuestionéis. Porque podría no ser así, porque ángulos de verdad hay muchos. El caso es que dije, pues para esta parte traigo un colega. No me ha ido bien con mi pareja, voy a intentar con un amigo de mi pueblo llamado Manuel. Entonces Manuel se cogió un avión a Cayenne, en la Guayana Francesa,
Allí lo recibí, nada más llegar me tiró 7 salchichones y chorizos de mi pueblo. Estuvimos poquito tiempo en la Guayana Francesa y nos dirigimos a Suriname. Para llegar a Suriname hay que cruzar un río muy grande. Y lo que no sabíamos era que necesitábamos un visado que tramitas el día anterior o en el mismo día en el lado de la Guayana Francesa. ¿Qué pasaba? Que se fueron unos chicos argentinos 2 semanas antes que habíamos conocido en la Guayana Francesa y nos dijeron: no, todo bien, aquí muestras el pasaporte y te dejan pasar. Y de repente llegamos y nos dijeron que necesitábamos un visado. Automáticamente pensábamos que estábamos siendo víctimas de extorsión, que nos querían robar dinero y que iban con malas intenciones. Entonces pasó una cosa inverosímil, surrealista, y es que no podíamos ir para atrás ni podíamos avanzar, porque para sacar dinero se tenía que hacer de día, ya había cerrado el sitio donde sacábamos el dinero de Suriname, que no me acuerdo ni cómo se llamaba, y para ir para atrás no nos alcanzaban los euros, porque como ya dejábamos la Guayana Francesa nos lo gastamos todo. Entonces, lo que pasó fue que las autoridades de la aduana de Surinam decidieron encerrarnos en la aduana por la noche porque decían que si nos quedamos fuera era peligroso. Así que lo mejor era que metiéramos dentro la maleta y acampáramos dentro de la aduana. Surrealista, pero qué risa este momento. Un poquito de palo santo que purifique las malas energías de este lugar, por favor. Al final tenemos que usar los extintores de verdad. La primera noche en Surinam, sí, sin pagar un euro. ¡Oh, no! Ahora sí que salía. Hacho, tío, mancharnos de pesto la aduana de Surinam, tío. La policía no Fue buenísimo. Empezamos a hacer el gamberro. Hacía muchísimo calor, estábamos ahí medio desnudos y no íbamos a pegar ojo y dijimos, bueno, pues entonces ya que estamos, al menos pasémonoslo bien. Y nuestra forma de pasárnoslo bien pues fue un poco desastrosa. Y claro, luego la pregunta es, ¿qué tan inducidos y qué tan huevones? Porque nos podríamos haber metido en un lío de la hostia. Allí tirándonos con la tabla esta, cogiendo los extintores, en fin, cosas de cuando eres medio subnormal. Al día siguiente, lo curioso fue que además no nos querían extorsionar, que el visado era real, como os había dicho antes. Nos ayudaron a conseguir el dinero para volver a la Guayana Francesa a hacer el fucking visado y además nos trajeron comida. Entonces teníamos un cargo de conciencia tan grande que luego la selva nos lo cobró. Os comento, Guyana, que es la patata caliente de estos 3 países raros. Georgetown debe ser como Jamaica, es algo, yo no estoy en Jamaica, pero así me la imagino. Y llegas aquí a un sitio que se llama Linden y todo lo que hay de aquí, hasta aquí, no lo quiero volver a hacer en mi vida. Son prácticamente unos 500 kilómetros de barro y barro y barro, con poquísima cosa en el medio. O sea, encuentras un día gasolina y un sitio donde poner tu tienda de campaña y una tiendita para comprar un poco de atún. Creo recordar que eso es lo único que había. Visto desde el aire, se veía algo así. El camino, mira lo que era, ¿eh? Por ahí íbamos. Ese día, bueno, es que como me pongo a contar tantas cosas, no dormimos nada por, en fin, una historia que pasó. Habíamos dormido 4 horas en una cama de 90, él y yo pegados, porque mi amigo temía que el que nos estaba alojando lo violara por la noche. Lo habíamos echado a suerte, a piedra, papel o tijera, y me tocó a mí la cama. Y en mitad de la noche me dijo, tío, por favor, déjame dormir contigo, que estoy todo preocupado en el salón. Entonces dormimos ahí, uno con la espalda contra el otro, y los dos, a cal y canto, luchando contra ese Amazonas que a día de hoy es el más brutal y salvaje que he visto. La verdad es que la primera mitad del día estábamos muy motivados porque veíamos que lo estábamos haciendo, pero claro, empezó a llover y a llover y a llover, era temporada de lluvia,
y tal vez lo que está más cerca de Georgetown tiene todavía un poquito de mantenimiento el camino, pero ya sabéis que cuando os alejáis de entre un sitio y otro y en el medio hay poco tránsito, ese camino no se le hace mantenimiento. Y empezaron a pasar cositas. Sabéis que en la motoaventura hay una parte en la que se te testea ciertas características de tu personalidad, porque si no las tienes te va a tocar desarrollarlas in situ, sobre todo si por tus propios medios es como tienes que salir de allí. Hay una parte psicológica que empieza a jugar muy fuerte contra ti. ¿Es valentía o es temeridad? Hay como una fina línea que separa una cosa de la otra. Y claro, nos encontramos pues lo que consideramos uno de los momentos más críticos en términos de aventura que hemos pasado en nuestras vidas. Bueno, ahí en ese puente, aunque el vídeo no se veía, literalmente te podías caer entre un tronco y otro y nos costaba mucho levantar la moto porque nuestro punto de anclaje era más bajo que el de la moto. Entonces era como una especie de halterofilia para hacer así y éramos dos y no éramos capaces. Además, la rueda se resbalaba, los troncos estaban mojadísimos con moho y bueno, pues nos estaba resultando muy complicado. Fue un momento de desesperación en el que se activó algo que hizo que nuestros ancestros sobrevivieran, que es el instinto de supervivencia, algo que llevamos innato y que de alguna manera cuando tú sabes que, más bien, cuando tus células saben que hay un final posiblemente próximo, como que de repente dices, vamos a trabajar todos en conjunto para salir de aquí. Si no tienes fuerza, no te preocupes, que te proveo de un poquito de adrenalina para que pienses que sí la tienes. ¿Que te pasa esto por la cabeza? Tranquilo, que te voy a segregar un poquito de endorfina, dopamina, todo lo que quieras, pero por favor, sácanos de aquí. Estuvimos, la verdad, un rato bien largo. O sea, fue como una hora en ese puente, como las selvas tan profundas, pues pensamos, ¿será que viene un jaguar? ¿Será que viene gente? De hecho, pasó un camión, eran de minería ilegal, nos dieron un poquito de comida. Ese día en total fueron 14 horas, el día que más he conducido, mi día de mayor cansancio en moto de la vida. Y, por suerte, pudimos salir, pasar a Brasil, subir brevemente 2 días en 4x4 porque no se podía en moto a Venezuela y bajamos a Manaus, de ahí él se fue y yo continué. ¿Hacia dónde? Pues atravesando el estado de Roraima, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso del Sur, llegué a Paraguay, de ahí pasé al norte de Argentina, del norte de Argentina al norte de Chile, me metí en Bolivia y pasé a Perú. Esto es en Chile, esto es llegando a Arica. Os voy a contar una historia que tampoco he contado nunca, espero que mi amiga no me mate por esto. Llegué a Iquique, que es la ciudad antes de llegar a Arica, y en el hostel, creo que era la que trabajaba ahí o no sé, y me dijo, me has caído bien, mañana te enseño Iquique, damos una vuelta. Esta muchacha invitó esa noche a una amiga suya, literalmente, me regaló medio bareto, medio pequeñito, inofensivo. Y yo le dije, pero mira, si es que no suelo fumar, la verdad, voy a pasar a Bolivia, no quiero tener problemas en la frontera ni nada. Digo, no, pero para Arica, en Arica te lo fumas. Digo, bueno, ya veré, seguramente no, pero ya veré. Entonces, en Arica, mi amiga Flor de Chile, la que conocí en Quitralma, me dijo, oye, mi padre es escritor y vive en Arica, te puede recibir, vive allí con su mujer y con su otro hijo. Y le dije, bueno, vale, perfecto, pues aviso a tu padre y me quedo allí con él. Llegué a Arica, me recibió el padre, me empezó a contar la historia de la ciudad, que si las guerras. Y esa noche cenando, llevé un par de botellas de vino y de repente surgió el tema del cannabis, que en algunos sitios es legal, en otros no, tal y cual. Y él dijo, pues yo lo he hablado con mi hija Flor y no me parece mal que fume. Y le digo, ¿de verdad? ¿Y tú fumas? Y me dijo, bueno, alguna vez fumé de joven, no, pero hace años que no. Y digo, bueno, es que nos lo estamos pasando tan bien que justo ayer en Iquique me dieron esto, yo no lo quiero pasar para la frontera y como he estado tan a gusto, pues a lo mejor no lo podíamos fumar juntos. Vale, sí, vamos a la calle y lo hacemos. Total, que el hombre le pega un par de calas y yo empiezo a ver cómo su cara empieza a palidecer cada vez más. De repente lo veo como tambalearse. Creo que es mejor que vayamos para arriba, tomes un poco de agua y te asientes. El hombre fue al baño, se mareó, se cayó contra el bidet, se partió los ligamentos de la pierna. Al día siguiente era la feria del libro y la mujer allí me quería matar. Yo estaba allí que no sabía qué cara poner. Digo, ¿en qué momento le acepté a la otra? ¿En qué momento se me ha ocurrido que esto era una buena idea? Y ahora, ¿cómo le explico yo a mi amiga que le he roto los ligamentos a su padre?
Entonces, bueno, al final me prepararon un mate de coca para el camino porque ese día subí a 5.500 metros para pasar a Bolivia y me fui. Recorrí Bolivia y luego, claro, lo que hemos dicho antes, que hay una ley universal que cuando la cagas, luego la pagas. Y recorriendo a gran altura en Perú, una zona que me había equivocado porque el mapa me mandó por donde no era, la pagué. No, 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 por favor, no. No, tío, no, no, por favor. ¡Hostia, el radiador! ¡No! ¡Qué liada más grande! Era la época en la que no llevaba el teléfono satelital, donde no había señal, 4.500 metros de altura, de hecho esa noche hizo menos 17 grados. Entonces me acordé de lo de Guyana. Un problema, una solución. Se me ha roto el radiador, ¿qué necesito? Que alguien me lleve. Se paró un 4x4 y me ayudaron. Me llevaron a un pueblo llamado Cayaima o algo así era, un sitio de minería de oro. Me llevaron a un taller de camioneros donde al final pues el sistema se entendía que era ponerle un pegote de soldadura en frío para que de donde salía la fuga se reparase y al día siguiente con peruanos del Perú profundo en medio de la nada conseguimos arreglarlo. Qué curioso que la persona que me rescató, yo soy de un pueblo llamado Llerena, a 50 minutos de Medellín, Extremadura. El hombre se llamaba Álvaro Llerena, que es un apellido súper poco común. Diosidencia, casualidades, causalidades, quién sabe. Volviendo al mundo de las citas, dice el gran Gabo que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma vieja. El Gabo es un amigo mío de Aranjuez. No, ¿qué pasó? Que aunque lo había sufrido mucho en el camino y todo esto, parece ser que a veces en las relaciones como que se relativizan los malos momentos, te empiezas a acordar de los buenos y de qué rico esto y qué rico aquello, y uno vuelve con la novia y decide viajar de nuevo. Pues no aprendí y ¿qué pasó? Que nos dimos cuenta de que o sea, ratificamos el no. Pero a veces hay que ratificar, ¿no? No hay que quedarse con la duda. Si es que no, ratifícalo, y si es que sí, ratifícalo, pero no te quedes con la duda. Así que mi querida Dorotea, con quien tengo buena relación hoy día, tal como vino, se fue. Cuando empecé a publicar, como iba con mucho retraso, la parte de este viaje, ya no estábamos juntos. Entonces tuve que modificar todas las fotos con Photoshop para que pareciera que iba solo, ¿no? En fin, cosas del camino. Gabo decía eso, mi colega de Aranjuez, y yo digo esto. Agradecer cada caída por la vida que nos dio. Una de las cosas que quería celebrar aquí hoy son tanto los triunfos como los fracasos. No digo que el triunfo no dé nada, da muchas cosas, pero es que seguramente el fracaso da más si lo enfocas de la manera adecuada. Me decía Mujica cuando lo visité, me decía... Porque nadie aprende por lo que le dicen. Y se aprende por lo que se sufre. Y se aprende por lo que se sufre. Y es cierto. Entonces, cada vez que uno se cae, cada vez que la embarras, cada vez que las cosas no te salen como tú pensabas, que algo se mete por dentro, pues al final algo siempre trae. Y ahí está el trabajo de uno, de cómo se toman las cosas. Yo me sigo desesperando hoy día por muchas cosas, sigo en ese proceso. Continuamos el viaje. Llegué a Cusco, después del jaleo del radiador, pasó todo aquello y dije, bueno, ahora me toca vivir Perú. El Perú profundo, el cual me encantó, es súper salvaje. Las montañas son, creo que, las más impresionantes que he visto junto a las de Chile con Argentina. Y llegué a Ecuador, donde me apetece mucho, me hace mucha ilusión mencionar a don Casimiro Mamayacta, taita de taitas, chamán de chamanes, de 8ª generación. Hacía 8 generaciones que su familia mantenía el arte de enseñar de buena manera la medicina de la ayahuasca. Y él es el maestro de Arturo. Entonces, qué bueno que en su momento las visiones me mostraron que sí tenía que saltarme todos esos sitios en Chile para llegar en solitario a la casita, a la cabaña del abuelo, donde en muchas noches de luna, rayo, nubes, pues pude purgar la cicatriz que me dejó la ruptura de esa relación. Por eso fui. El abuelo Casimiro se fue al cielo hace un mes. Esa es la abuela Margarita y les tengo mucho amor. ¿Les podemos mandar un aplauso? ¿Puede ser? Es que curaron a mucha gente, a mucha gente, con medicina natural. Entonces, hablemos de la materia en sí. Hablemos de ayahuasca. Esto es en Colombia, precisamente, me la encontré y le pregunté el otro día a un indígena, que fue reciente, le pregunté a un indígena curripaco si la seguían tomando. Y me dijeron, no, ya no. Desde que llegó Sofía Müller, como que se nos prohibió.
Digo yo, ¿y quién es esa tal Sofía? ¿Quién es? ¿Quién es? Quiero saber quién es. Esta es doña Sofía. Yo respeto todas las religiones, pero lo que no me gusta, y esto pasó en los años, hace 50 años, en el departamento de Guainía, que no lo sabía, la gente estaba ya convertida al catolicismo. O sea, ya había venido gente de fuera a decirles que la forma de creer era esa. Y llegó otra persona a decirles, no, casi. Estabais cerca, pero es que no es exactamente así. La forma correcta de creer en Dios es esta. Y pensé, ¿cuál es la vulnerabilidad de los pueblos nativos de América que son susceptibles en todo momento de que alguien llegue y les diga, no estáis en posesión de la verdad, esta es la verdad, si no creéis en ella, arderéis en el infierno? Y desde entonces, en el departamento de Guainía ya no se toma yagé, porque es considerado una sustancia de Satanás. Así, tal cual. Ahí lo dejo. Lo siento, un momento de crítica tenía que meter. Es que yo a lo largo del camino me he sensibilizado mucho con esto porque he encontrado tanto conocimiento, tanta verdad y tanta esencia en la gente que he visitado que al final pues me da rabia que pasen algunas cosas, ¿no? Como ¿por qué no los dejamos con lo suyo, con sus creencias, las que son de ellos? ¿Por qué no aprendemos de esas creencias incluso? Entonces, bueno, en Ecuador tuve la suerte de conocer a Taita Polibio, a Taita Alejo y a Taita Chiriboga, que es otra de las personas que dejaron una profunda huella en mí. Que no somos unas unidades aisladas autosuficientes. Que no somos nada sin todos. Sin todos. No somos nada sin todo, en el sentido de la colectividad, de la común unidad, pero desde un punto de vista biológico. El triunfo y éxito de nuestra especie siempre ha consistido en la diversificación de habilidades, que cada uno se especialice en algo y de esa manera somos más fuertes, somos un conjunto mucho más óptimo para sobrevivir. Y hoy día a lo mejor no nos damos cuenta tanto, pero imaginaos en la época en la que la naturaleza era mucho más cruda, donde los peligros no sabías por dónde venían. Al final es eso, o sea, yo sin los demás no soy, o sea, necesito un dúo al menos para que luego esté yo como individuo, ¿no? Y, queridos míos, ha llegado el momento, todo esto que hemos venido hablando, especialmente lo de no somos nada sin todos, en vuestro país lo ratifiqué. Quiero recordar lo que pasó. Es verdad. Es verdad. Aunque a veces nos dividamos, ¿eh? Y cómo no recordar mi primer día en Colombia a los 30 minutos de haber entrado por Ipiales. Y que hay que tener empatía, respeto y, si puedes, ayuda a los que no están en esa situación. ¡Quiero una foto con vos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Esta fue la primera vez que me ocurría en ruta, pero no la última. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Conocerte en persona. Oh, Dios mío, he dejado el plato fuerte para el final. ¿Qué tal, brother? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Oye, así da gusto llegar a Colombia y que te lubriquen en medio de la ruta en la cadena, ¿eh? Aquí a 3 personas haciéndome apaño en la moto. ¿Cómo puedo hacer si me quiero quedar más tiempo? Viniendo más, gente, viniendo más a vuestro país. Vengo una media de 4 veces al año. Vengo más aquí que a España. Mi madre me reclama. Está ya viéndose un sitio por ahí para ver si me ve más, ¿no? Es muy loco porque al final uno va teniendo experiencias de todo tipo en el camino, pero pues sí, este territorio le suele suceder a los viajeros, que te enamora y te engancha desde un lugar que tú dices, uy, pero es que aquí la vida es más vida, ¿no? Las emociones son más emociones y la gente en general es súper buena gente. O sea, es como para un viajero, especialmente en solitario, es perfecto, porque todo el día tienes un montón de interacciones, no te aburre, a veces demasiado, hay gente intensa también. Entonces, todo esto lo puse
en conjunto con un viajero que me encontré después de todos esos muchachos. A esos muchachos me los encontré todos en el primer día, ¿eh? O sea, en los 2 primeros días. Pero a quien me encontré en el primer día, que esto fue también una historia surrealista, venía grabando un plano con el dron y ya lo venía acercando a mi posición y de repente me di cuenta de que alguien se aproximaba como pedaleando hacia mí y digo, hostia, un ciclista. Y íbamos en cuesta, o sea, venía muy despacito. Y empecé a hablar con él y me dijo, me he encontrado a un turco en medio de la carretera que os va a contar cuánto tiempo lleva pedaleando. Hello, my name is Gürkan Genç. I'm from Turkey and I started my trip 2012 and I'm still on the way now. Colombia. Colombia. Le dije, tío Gürkan, me has caído de puta madre, no me gustaría que esto se termine aquí, ¿por qué no dormimos en el mismo sitio? Y me dijo, pero es que tú, o sea, vas a ir más lejos de lo que yo llego. Y le dije, bueno, ¿y qué tal si te remolco? Yeah, why we do this? Because tonight we are going to drink beer. Que llegamos a un sitio llamado, creo que se llamaba El Estrecho, donde después de remolcarlo, no sé, como 1 hora o así, se nos juntaron un montón de chavales que vivían por allí y tuvimos una noche fantástica. A veces pienso, digo, ¿será que soy yo el único que se enamora tanto de Colombia? No, seguro que no, porque es que a los viajeros les pasa. Sucede mucho que el que viene de Alaska dirección Ushuaia se queda en Colombia y viceversa. Como que este territorio atrapa a la gente. Y bueno, de repente, en fin, acabas teniendo un niño, por ejemplo. Sucede mucho. El caso que, y esto no lo he hecho nunca, había pensado hacer una videollamada con Gürkan para que él nos exprese qué es lo que él piensa, cómo fue su experiencia aquí, porque pedaleó mucho por Colombia. Ay, me tengo que conectar a internet. Espera, tía, qué locura, ¿no? Como por allí es el infinito. ¡Eh! Hello guys, how are you? ¿Cómo estás? Aquí te saluda Colombia, Gürkan. Perdón por mi español, yo hablo poco español, no mucho, pero yo try to hablar en español ahora. Bueno, Gürkan, ¿dónde estás? Estoy bien, gracias. Ahora estoy No, ¿cómo? ¿Dónde? Pero bueno, me alegra que estés bien. En Estados Unidos, en New York. Ok. Bueno, pues Gürkan, te quería hacer la pregunta, creo que así me verás. Hola. Que a veces pienso que soy muy exagerado con mi opinión de Colombia, entonces quería ratificar contigo, que también eres un viajero profundo, ¿cómo fue tu experiencia viajando por Colombia y qué piensas del país en general? Y mientras respondes, voy a mear. Ok, bueno. Okay, mi país número 60, llevo 15 años en la ruta. Soy ciclista, por lo que puedo decir que Colombia es mi segunda patria. Las mujeres más hermosas que conocía en mi viaje alrededor del mundo en bicicleta eran colombianas. Gracias, Agustín, por presentarme. Me alegra mucho ser tu amigo. Gracias, Agustín. Te quiero, Gürkan. Muchas gracias. Hasta luego. Yo diría que en vuestro país he vivido lo que podríamos definir como mi belle époque, mi más bella época como viajero en estos 7 años. Siento que para mí, a nivel de experiencia, esto fue el sumum, porque se juntaron 2 cosas. Estaba todavía en un punto curvo de la curva de aprendizaje. Aquí aprendí muchas cosas, entonces eso me daba un input de emoción y aventura brutal, al mismo tiempo que naturalmente sentía que me conectaba mucho con la gente del territorio, que te puede pasar lícitamente en un sitio que en otro. Entonces fue llegar aquí y empezar a conocer personajes como don Antonio, el antiguo enterrador de Barichara, que en paz descanse, decía: ¡la muerte! Caminito que nos toca a todos. Aquí en Jericó conocía a un cuentacuentos que tenía una patología, y es que no podía parar de contar cuentos. Y al principio estaba chulo, pero 2 horas y media después tú querías intervenir y de repente ¡pum!, un cuento de 15 minutos. Y me decía que genéticamente no se podía callar.
Y bueno, graciosísimo. Luego conocí al padre de una amiga en Machetá, que es un artista multidisciplinar impresionante. Y hubo una cosa que encontré en su casa que me llamó mucho la atención. Y es que tenía la casa llena de cerditos. De cerditos hucha. Pero, don Gonzalo, ¿esto qué significa? Cada uno de estos cerdos representa a los distintos actores del conflicto armado de este país. Porque tienen una cosa en común y es que todos de alguna manera quieren dinero. Y dije, wow, Dios santo, algún día voy a coger un martillo y voy a hacer una performance donde sobre una bandera de Colombia los reventaré todos con muchas ganas. No sé si lo ha hecho. Vuelo mucho, soy un volador violento. Me empecé a empapar un poco de las cosas que pasan por aquí y de cuáles son los pensares de un lado y de otro. Pero sobre todo me empecé a empapar de humanidad. Llegué a tu casa, Julián, con vistas a quedarme 2 días y me quedé un mes. Me tuvieron que sacar. Esa es él y su madre celebrándome el 5 de febrero del 2020. Y pasaban muchas cosas. Aquí empecé a dar cuenta con los paisas que de repente me empezaban a presentar que sea su familia, su tío, su prima. Tengo un amigo, pero vente, haz esto como propuesta. Puertas que se abren, casi ninguna que se cierra. Y me dijo, te voy a presentar a mi tía que vas a ver que hace las mejores arepas de Itagüí. Todavía la estoy digiriendo. Joder, estaba bien de grasa. Estaba muy rica. De repente me presentó a otros amigos, que es el responsable del palo que tengo en la moto, Norberto, también con su familia, no, pero ven, quédate, si voy a su casa me recibe con unas empanadas, con el juguito de lulo que me gusta. Ahí está. Empezaron a pasar muchas cosas. Un niño me dijo que su profesor le ponía los vídeos de las tribus en clase. Y fuimos para allá, hicimos una charla. Hubo una rodada en aquel año, justo antes de conocer a Jack, que lo conocí ese día. Jack me abrió un montón de amistades aquí en Medellín. Y cuando uno va en viaje, piensa en esos sueños a los que no le estás dedicando tanto tiempo, pero que te gustaría, ¿no? De repente hay uno de esos sueños que te consume todo el tiempo y la mayor parte de la energía, y los otros como que quedan un poco apartaditos. Entonces yo le dije a Jack, tío, yo llevo rapeando desde los 15 años, creo que no soy muy bueno, pero creo que a lo mejor podría ser mediocre. Y ¿tienes algún amigo que me pueda presentar con un estudio donde pueda grabar los temas que no grabé de los 18 a los 21 años? Y me dijo, sí, conozco a alguien en Aranjuez que se llama El Jeque, Henry. A pesar de que impone con la mirada, yo recuerdo que quedamos en el Pergamino Café, le puse el tema que quería grabar y me dijo, uy, huevón, esto es muy raro, pero tiene algo. No estás en ritmo, te sales del beat, pero bueno, creo que podemos ayudarte. Creo que estás en buenas manos. Entonces me fui para allá y empecé a grabar mis canciones en Aranjuez. Muchas de ellas no las he sacado porque me dan vergüenza, pero eran desahogos que necesitaba sacar para afuera. Y se grabaron. Una cosa llevaron a la otra y aquí entra en juego mi querido amigo Juancho, que he visto. Gracias por venir, hermano. Pensaba que no venías. Vienes de grabar la segunda temporada de 100 años de soledad. Está a cargo de toda la música de la serie. Un fuerte aplauso para él porque es uno de los mejores músicos de vuestro país. Juancho, el de Puerto Candelaria. Entonces un día me dice Hunter, el productor de allí, me dice, hermano, que me ha dicho uno de los de Puerto Candelaria, de Merlín Producciones, que si quieres te masterizan los temas ellos. Y digo, hostia, pero van a sonar mejor de lo que realmente son. O sea, quiero decir, que un sonido muy bueno, pero ahí todavía le falta un poco de desarrollo, ¿no? Entonces ellos me dijeron, no te preocupes, te hacemos todos los másters gratis, con una sola condición, y es que grabes un tema con nosotros. Y yo me acojoné. Dije, no, esta gente tiene Grammy, yo soy un mierda, tío, ¿qué coño grababa yo con esta gente? Y qué alegría vencer los miedos, Juancho, y que el año pasado grabásemos el tema, que aunque todavía no ha salido, ahí lo tengo. Ya va a salir. Muchas gracias. Sé tú no como otro chiquillo. Somos el soplo del polvo. Es con la música, es con el deporte de mi querido cuate que también está por aquí, me llevó a saltar en parapente. Que si los de la casa en el aire ven a echar un rato, que llego a la Sierra Nevada y me junto con los aruacos y de repente me empiezo a impregnar de su cosmovisión y de origen. Entonces todo era perfecto, la Belle Époque estaba como increciendo, aparentemente sin límite, hasta que de repente este bicho, ese, me pilló aquí, me pilló en vuestro país. Y al principio, la verdad, me lo tomé muy mal.
era como no puede ser, voy a parar de viajar, todo esto está pasando, la gente se está muriendo, esto qué locura es. Yo adicto a la libertad, porque me tomé muy en serio el derecho a ser libre. Además me enfermé. Decía Yogananda que cada cosa tiene su estación y cada propósito su tiempo bajo el cielo. Y yo la verdad, como venía recién sanado con el abuelo Casimiro en Ecuador, llegué muy caliente a Colombia, pero muy caliente. Entonces, la metí donde no debía y me enfermé, pero mal. Tenía una infección del carajo que se complicó y eso provocó María Antonieta, nombre con el que apodé a mis hemorroides, con las cuales tuve que convivir un largo año hasta que, gracias a la ayuda de personas como Simón, 9 meses y 3 operaciones después, pude salir adelante, porque se me complicó mucho. La verdad que aprendí que hay que saber dirigir la energía. Pude volver a Colombia y decir, bueno, la pandemia paralizó el viaje, qué bonita oportunidad ahora para retomar desde otra perspectiva. Pero no me podía ir a Panamá, porque Panamá estaba cerrado con Costa Rica. Entonces dije, pues tío, entre lo que me ha gustado esto, lo bien que me lo he pasado, digo, pues yo creo que le pego otro año aquí. O sea, otra vuelta completa al país que fue mucho más allá. Entonces volví con muchas ganas y, queridos amigos, ya sabemos que las ansias no son buenas, que te pueden llevar a lugares, pues no sé, pues como un barranco. Se me ha ido la moto, tío. Hostia, no, tío. Es que no sé cómo fue. Que le metí un poco acelerador más de la cuenta, por esto de que llevaba 8 meses sin coger moto. Y si hay vegetación te salvas, y si no hay vegetación te caes 40 metros hacia un río. Entonces, qué bueno que, a pesar de los avances de la deforestación en el mundo, en la Sierra Nevada todavía hay mucha vegetación. Un arbolito se rompió al caer la moto, pero el segundo me paró a mí y paró a la moto. Con suerte se cayó primero la moto, porque si no me habría destrozado a mí. Y volvemos a este tipo de situaciones extremas en las que de repente entras en shock y de alguna manera hay que tirar para adelante. ¿Y cómo se tira para adelante? Pues llamando a alguien que te venga a ayudar, que venga con gente y con un burro y una cuerda. Y como la unión hace la fuerza, entre unos y otros nos pusimos a tirar para adelante. Esa noche no tuve más remedio que emborracharme radicalmente. Cuando tienes algún tipo de experiencia de este tipo, que te ves que tratas de agarrarte a cosas, se te hace muy largo. Seguramente no dura ni 1 segundo y medio, pero se te hace muy largo. Alguien de aquí lo sabe, luego os cuento. Con Simón hice una de las grandes aventuras que he tenido la suerte de vivir en mi vida. La idea era tanto pasárselo muy bien en una buena motoaventura con un colega, planazo, como conocer pues, la realidad del pueblo Wayuu. Entonces contactamos a una ONG de allí, Nación Wayuu, que nos llevaron a la ranchería, nos mostraron y tal y cual, pero claro, nos acompañaron hasta un tramo. A partir de ahí seguimos solos. Y en ese seguir solo hasta el Cabo de la Vela, viendo pues la realidad de la gente, el mirar de los niños y sobre todo el deber de los niños en los Hawái, ya sabéis cómo es esto, dije, joder, como que a veces uno asocia ciertas realidades del mundo a lugares como África, India, por ahí, y está aquí también. Y te empiezas a enterar de su día a día y de cómo se les hincha la barriga por las bacterias de los animales que beben ahí y todo el rollo. Y como mínimo tomas un poco de conciencia, aunque sea un poco. El caso es que en el Cabo de la Vela conocimos a 2 muchachos que se presentaron allí una noche, que se presentaron como guías y nos dijeron que nos podían llevar hasta la Macuira, ahí, cuya capital es Nazaret, capital o pueblo más grande. Sabíamos que del 100% que van a La Guajira, apenas un 10 va a la Macuira. Y en ese momento no se me ocurrió pensar que por algo será. Vi en el mapa que era un ecosistema verde dentro del desierto, el chico nos dijo que él era de Nazaret, que su familia vivía allí, y dije, hostia, pues si vamos con alguien de allí, esto está perfecto. Y hoy... Ahí sí que pasamos miedo, pero de verdad. Pasaron muchas cosas, ya os lo conté en el vídeo, una cadena de errores. El chico en realidad no era de allí y se empeñó en llevarnos a una cascada que no sé qué. Yo volé el dron, Simón con el guía fumando y al final le dieron dinero a un muchacho para que nos llevara porque la madre había dicho que no. Tío, que casi nos matan. O sea, literal, suerte que no nos quemaron las motos y de repente cuando bajamos al lugar, porque nunca encontramos la cascada, pasó que, bueno, pues que había 20 personas esperándonos con los machetes desenfundados, gritando en Wayuunaiki, muy enfadados y con razón. Lo hicimos literalmente todo mal. Una cosa llevó a la otra y en ciertos territorios del mundo, si la cagas de determinada manera, se entiende que has ido queriendo, que has sido voluntario.
Por tanto, no tengo por qué tenerte piedad, especialmente cuando nuestra ley es la ley del talión. La embarraste, ya sabéis cómo se paga, ¿no? Bueno, por suerte, que nos extorsionaron al día siguiente, tuvimos que comprar unas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Salimos bien de allí y se quedó eso en nuestras memorias. Es un territorio para mí mágico. La Macuira es impresionante. Qué desgracia que me quitaran los planos del dron, porque creo que no hay. Hostia, qué bonito es. Es que es precioso. Es que, literal, un oasis verde con montaña y alrededor todo marroncito. No os recomiendo ni que vayáis ni que no vayáis. Solo que tengáis cuidado si lo hacéis. ¿Vale? Aquí reflexioné por primera vez en el viaje sobre el miedo verdadero, o sea, el miedo que te sacude, el miedo que te hace ponerte de rodillas a suplicar por tu vida, literalmente que tuvimos que hacer eso. Y hubo una persona en Jericó, que es un pueblo que está lleno de personajes, que un día me habló sobre qué es esto de a qué venimos, ¿no? Que nosotros venimos a dos cositas nomás a este mundo. A derrotar el miedo. Si vos no derrotas el miedo te mata. Ese lo despacha para el otro lado. Y la segunda es a conquistar la felicidad. A las buenas o a las malas. No hay otra. Y cuando usted conquista esas dos, hermano, sienta de bacaneado que ya tiene todo. El resto llega por añadidura. Si usted no tiene miedo y es feliz, ¿qué le preocupa en la vida? Que la muerte está ahí. La siento al lado. Quiero verla frente a frente para burlármele en la cara. No, tal vez ese día que me diga, venga pues vos chicaneabas mucho, que me iba a desafiar y lo voy a hacer esmiar aquí. Y una hernia, cosa seria. Bueno, al final la historia en la Macuira terminó de buena manera. Se hizo un trato, me quitaban los planos del dron, pagábamos, no sé si eran 1,5 millones, 2 millones de pesos, que Simón pudo negociar que no fuera en dinero, sino en material escolar. Y lo curioso fue, tío, que antes de irnos, el personaje este, que decía que si te pegaba un barazo te cambiaba la orientación sexual, me dijo, oye, que si queréis ir a la cascada, que lo hablamos. Y digo, pero cabrón, nos habéis hecho un juicio. O sea, hemos estado acojonados, hemos temido por nuestra vida y ahora me dice que si te pagamos más nos lleva, ¿no? Digo, vámonos para otro lado. Y quiero que una persona, ya que antes hemos invitado a Gurkan, ahora vamos a hacer el intento, a ver qué tal sale. Démosle una bienvenida a Simón. Estás en directo, Simón. Wow, un saludo. Hola, ¿cómo están? A todos los que nos ha inspirado este hombre, este recorrido, esta ruta. Un gran abrazo. Qué rico estar ahí. Querido Simón, como hemos sido compañeros de grandes aventuras y tenemos Mongolia pendiente, me gustaría que resumieras en un par de minutos cómo fue para ti el viaje en La Guajira. ¿Cómo lo resumirías? Bueno, yo creo que La Guajira fue la mototerapia, porque el desierto es algo que te lleva adentro, ¿no? Así que el viaje fue siempre una introspección. Creo que lo que hicimos fue un recorrido interior y el hablar entre los cascos y mantener esa terapia y lo que habíamos hecho, lo que éramos, lo que nos llevaba ahí y encontrarse también con la vida de las personas tan alejadas. Todo fue muy mágico. Y al mismo tiempo también todo fue muy rudo, nos llevó a una experiencia de palabreros, creo que experimentamos lo que era la palabrería. Encontrar el equilibrio con la palabra, porque nos encontramos en una situación muy, muy difícil y todo fue palabra, todo fue carácter, todo fue la manera en que lo transmitíamos y bueno, salimos bien abrazándonos con la gente, pero fue un proceso muy interno, muy bonito, la verdad. ¿Qué es viajar en moto para ti? ¿Qué sientes de la vida y qué sientes cuando lo haces? Porque yo he viajado contigo y sé que tu forma de experimentarlo es como sacarle el jugo al jugo. Entonces, me gustaría saber tu opinión al respecto. Bueno, no sé, a mí me preguntaban de chiquito, ¿qué quieres ser cuando grande? Yo decía, hawaiano, yo quiero ser hawaiano. Yo solo pensaba en esa energía del man que estaba todo el día. Mi referencia de esta experiencia de moto es los jarlistas de pelo largo, que andan como tan rebeldes y esa anarquía. Siento que viajar en moto, moverse en moto es como el estímulo anarca que cada uno tiene adentro. Y como que lo liberas y como que de alguna manera el soy rider es como wow, sí, tengo la marca. Sí, siento que
que saca lo más rebelde de mí. Y sí, como lo dije ahorita, creo que andar en moto es una mototerapia, es algo muy introspectivo y de verdad te hace reconocerte, te hace ser cuidadoso, y cuando llevas a alguien atrás eres demasiado responsable, tanto que a veces como que recuerdo viajar con mi chica atrás y decir como, mierda, soy el dueño de su vida en este momento, marica, así como, wow. Creo que sí, es una acción muy responsable y muy anarca al mismo tiempo. Bueno, eres mi anarca responsable favorito. Nos despedimos de ti, te van a despedir con un gran aplauso. Te quiero, hermano. Los quiero, qué lindo. Gracias. Hasta luego. Las mejores, gracias por inspirarnos, Agus. Las mejores, cuídate. Es mutuo, de nada. Brócoli. Ahí va. Es que siempre que nos mandamos un audio, esa es la primera palabra. Brócoli. A veces me llama bebesaurio. ¿Sabes? Como un bebé dinosaurio. Está loco. En fin, que lo que está claro hablando de todo esto es que quien algo quiere, algo le cuesta. Y bueno, siento que de ese viaje sacamos grandes aprendizajes que sumaron más que restaron. ¡Wow! Este fue mi viaje en moto por Colombia y las partes realmente chicas no salen por cómo es el mapa, ni tampoco a las que he venido luego con otro medio de transporte, ¿no? Pero de toda América, el país que más he recorrido es el vuestro. Porque siento que es una universidad. O sea, aprendes mucho, aprendes del amor, aprendes de la guerra, aprendes de las necesidades, aprendes de otras formas de vida. Y yo al menos, particularmente, una cosa que aprecio mucho es que en general uno se puede hacer amigo de cualquier persona independientemente de su estrato social. Cosas que luego en otros países, como de Panamá para arriba, no pasa tanto. Es mucho más difícil porque te catalogan de inicio por X cosas que ven y de ti me puedo hacer amigo y de ti a lo mejor no. Y la vida es tan bonita y tan diversa que, en fin, que pues me gusta mucho esto. El caso es que al final fue, en términos totales, casi un año, más un año y pico, solo viajando en Colombia. Y como dicen, sarna con gusto no pica. Lo seguiré haciendo. ¿Cómo? Y si pica, no mortifica. Bueno, entonces, este ha sido el eslogan que le han puesto, ¿no? Colombia, el país de la belleza. Vi muy bien traído, muy bien. Porque desde que entré, me encontré lugares como el Cañón de Chicamocha, las partes grandes y amplias del Magdalena, las chiquitas en su nacimiento, ríos impresionantes como el Meta, rutas como esta de Saravena a Pamplona, muchas rutas altas por páramos, sitios como el Trampolín de la Muerte, los nevados. ¿Qué pasa? Ah, se desconfiguró. Demasiada belleza. Demasiada belleza. Sitios como los Estoraques, en Ocaña, el Cocuy increíble, el Púlpito del Diablo, esta ruta de Barichara por... ¿Cómo era? ¿Omaga? No, Gonzaga, por Gonzaga. Sitio recomendadísimo, el Cañón del Huéjar, es impresionante ese lugar. En el Guaviare hay sitiazos también, como los pictogramas de Cerro Azul, la Puerta de Orión, esto que aunque sea muy turístico, la verdad es que es precioso y aunque sea artificial también. Sitiazos como el desierto de la Tatacoa. Qué alegría me dio poder impulsar el turismo en las ventanas del Tisquizoque. No por echarme ninguna flor, no busco eso, pero es verdad que a raíz de ese vídeo empezó ahí un huevo de gente y qué bueno que se desarrolle el turismo en zonas donde todavía estaba un poco virgen teniendo esos tesorazos. Hace poquito estuve en este sitio y es el lugar donde se mezcla el río Guaviare con el río Inírida. Y más adelante, esa mezcla de Guaviare con Inírida se mezcla con el Atabapo, que va a ras entre Colombia y Venezuela, y dar lugar al Orinoco. Y allí me fui porque como que no conocía a nadie que hubiese ido a Guainía, ese tipo de cosas me interesan, y fui para allá y dije, uy, voy a sacar unos planos de los cerros de Mavicure. Vais a ver. Es normal, o sea, imbécil de babero, como dice mi madre, imbécil de babero. Ya había grabado 5 minutos de la lancha y dije, no, pero es que quiero uno lateral y de repente subir y que se vean los cerros después y luego al atardecer y al amanecer lo grabo. Y, tío, y pierdo el dron y digo, no puede ser, que me va a faltar el plano más importante de Guainía, que son los cerros de Mavicure. Sin embargo,
estamos en Colombia y en Colombia pasan estas cosas. Pues la verdad es que no contaba con perder el dron en el agua. Es una lástima porque había dejado los cerros de Mavicure para el último momento. Pero estamos en Colombia y en Colombia siempre te ayudan. Así que a grabarlo se ha dicho. Había perdido el dron, me estaba mortificando y en menos de 40 minutos no tenía uno sino dos. Pero no para que los usara en ese momento, sino para que me los llevara. Y me llevé los 2 drones. Entonces, esto no es mío. No será de William. William, vente para acá al escenario, que ha venido la persona que me ha dejado el dron durante un mes porque yo iba para España y me dijo, llévatelo a España y luego me lo das en Medellín. Vente para acá que te voy a entregar lo que te corresponde. Lo recibimos con un fuerte aplauso, hermano. Qué bueno. Gracias. ¿Por qué hiciste esto, tío? ¿Por qué? Somos tribu. Eso. Somos tribu. No hay tribu de uno. O sea que ya era muy tarde para cambiar el nombre. Hermano, pues te agradezco mucho y creo que te lo he cuidado razonablemente bien. Le tiembla un poco el gimbal, pero creo que eso lo hiciste tú. Gracias, hermanos, con mucho cariño. Muchas gracias, hermano. Cuídate. Hasta luego. Espera, William. ¿Puedes venir? ¿Sabes qué pasa? Que es que hoy el propósito de este evento, además de juntarnos y hacer un buen repaso, era recolectar un montón de material escolar y me voy para el Chocó el lunes a llevarlo con un colega y era para ver si me lo puedes prestar una semana más. ¿Se lo prestamos? Obvio. Muchas gracias. Ahora ya sí. Gracias, William. Lo que dijo este hombre es una gran verdad. En Colombia, entre más lo recorren, más cosas lindas se encuentran. ¡Ole! Así es. Cómo me gustó recorrerlo y cómo me sigue gustando hacerlo. Llegó el momento de irse, en el pasado, digo, de Colombia. Todavía nos queda un rato, estamos a mitad de camino. Os he dicho que va a ser largo, ahora meto el acelerador. La idea era que yo quería pasar a Panamá en barca, o sea, en un velero, pero como estaba todavía el tema de la pandemia medio reciente, los veleros no estaban llevando motos. Pero ya estábamos en la costa, súper lejos de la segunda opción, un poquito más aburrida, que era mandarla en avión desde Bogotá a Ciudad de Panamá. Entonces, al final no quedó más opción y estaba con los amigos de Cielo, una escuela de paracaidismo que os recomiendo mucho. Y bueno, a mi colega Pablo de Madrid, que estaba con nosotros, se le ocurrió, me dijo, oye, ¿por qué no le dices a Nico que te lleve la moto en la avioneta hasta Girardot y de ahí te vas para Bogotá? Pues no lo había pensado y de hecho nunca lo hemos hecho, pero lo podemos intentar y lo intentamos. El proceso fue largo, tedioso y excesivamente caluroso, pero gracias al trabajo en equipo pudimos montar a Super Supernova en el pájaro que le evitaría casi 3 días de ruta a Bogotá. Sin embargo, pronto descubriríamos que todo atajo conlleva su coste. Es que la tenemos en cambio y no nos da. Neutro. Eso. Y así se mete una moto
adentro de un avión. ¡Esa! Exactamente así, yo estaba muy contento. Digo, hostia, tiene una moto volando en una avioneta de paracaidismo, qué locura, ¿no? Qué impresionante la salida de Colombia. Hasta me alegré de no haber cogido el velero. Pero claro, cuando una moto está 3 horas tumbada en esa posición, volando por los aires de vuestro país, pues de repente sería un buen consejo al llegar dejarla en vertical un rato antes de arrancarla, ¿verdad? Pues no lo hice y pasó esto. Siente la pura vibración, no dejes que el demonio entre en ti. Siente la pura vibración y disfrútalo, busca la salida para salir de aquí. Siéntelo, 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 siéntelo. Yo creo que este es el instante en el que nos deberíamos hacer una foto con el avión y la moto así. Solo los tubos. Despacio. No se va a escoltar. Con mucho cuidadito fuimos bajando la moto de la avioneta, esta vez sí, con una escalerilla y mucha ayuda amiga, pues la pista a la que llegamos es la que usan para los saltos de los paracaidistas de cielo los fines de semana. Lo siguiente, en principio, sería simple: hinchar las ruedas, volver a poner las piezas que habíamos quitado y viajar hasta Bogotá. ¿Vieron eso? Eso es lo que se llama un grave error. ¿Vieron eso? Eso es lo que se llama un pobre iluso. ¿Qué pasó? Que no quiere arrancar. Pobre iluso. ¿Qué te pasa, tío? Pues lo que pasa es que errar es humano y uno debería hablar de aquellas cosas que controla y como no es mi caso, voy a llamar al escenario a Brian de Autogermana. Por favor, Brian, vente para acá, porque errar es humano, pero ayudar es mucho más humano. Y gracias a las reparaciones contrarreloj que me hicieron en Autogermana en Bogotá, pudimos tener la moto lista a tiempo, porque ya había pagado el vuelo hacia Panamá. Entonces, quiero darte las gracias a ti y a tu equipo por haberos quedado aquellas 2 noches. Buenas tardes. Hasta la 1 de la madrugada reparándome la moto. Fuerte aplauso para Brian y su equipo. Mejor mecánico que he conocido en estos 7 años. Entonces, Brian, yo te quería preguntar más bien, ¿qué fue lo que hice mal? Lo que vieron y le dije en la llamada ese día 5:30 de la tarde, Agustín, es: no vaya a hacer una colombianada. Le dije así. Me dijo, ¿cómo así? Y yo, no vaya a intentar prender la empujada. Y luego, ¿está mal? Y le dije, no, lo que pasa es que ni está bien ni está mal. No viene. Y me dice, pero si en el libro no dice que no se pueda. Le digo, pero tampoco dice que sí se pueda. Entonces, a diferencia de una moto pequeña, esta moto tiene un tensor en la cadenilla, que es la que mueve los árboles, hidráulico. Necesita aceite para que evite males. Al no tener el movimiento correcto, pasó que dobló válvulas, golpeó el pistón y un poquitico más de cosas que encontramos de guajiritis que dijimos ese día. Llegamos el lunes, estaba Agustín esperándonos y nos dice, pues si la podemos revisar, pero la necesito para mañana, porque mis papeles de la moto se vencen mañana. Y si la moto no sale, se tiene que quedar, porque ya no me van a volver a renovar los papeles. La diante revienta. Sí. Sí, a todos nos... Una vez al año. Normalmente estas piezas no las tenemos. Le dije, vamos a revisar. Revisamos y hay todo. Mandamos a traer todo, armamos la moto tipo 11 de la noche, la prendimos y no sonaba bien. Le escribí, le dije, Agustín, la moto ya prendió, pero no suena bien.
¿Y qué hicisteis? Nos quedamos y volvimos a desarmar. Desarmamos, volvimos a darle encendido tipo 1 de la mañana. Prendió bien, sonó bien. Dijimos, hasta aquí fue, a dormir. Y volvimos a las 6:30 de la mañana a terminarla. ¿Por qué? Porque se tenía que ir. Un año en Colombia y pasan los 2 últimos días. Un excelente equipo, todo comprometido, todos se quedaron, todos lo lograron. Y esa moto salió rodando ese día a las 9 de la mañana del taller. Con 8 amigos más, para Agustín. Hermano, profundamente agradecido a ti y a tu equipo, porque gracias a vosotros pude continuar el viaje. Fuerte aplauso para Brian, por favor. Aquí viene ahora algo completamente inesperado, que no estaba en los planes. ¿Visteis ayer cómo llovió? Mira, nos quedamos aquí hasta las 11 de la noche porque estábamos teniendo unos problemas técnicos y al final, como todo pasa por algo, me alegré de que sucediera. Porque estaba volviendo a Medellín, después de un día largo, vine el jueves desde España, tal y cual, y macho, yo en ese aguacero decía, que Dios me coja confesado, porque realmente no veía nada, ni con la visera para arriba, ni con la visera para abajo. Ha sido, creo que, uno de los 3 días que más me ha llovido en la vida. Iba grabando, pues yo ya no estoy grabando aquí, no estaba grabando nada con la moto, pero dije, ¿qué hace? Está lloviendo tanto que voy a grabar. Y mirá lo que grabé. Las prisas no son buenas, y menos con tanta lluvia. ¡Madre! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, qué hostia se ha metido el muchacho! Madre mía. Es que iba muy rápido, tío. ¿Estás bien? Iba muy rápido. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? Palo no lo vi. Creo que se dio con la rama esa. Madre mía, chaval. Este accidente sucedió durante el aguacero del viernes pasado en la vía de Medellín a Caldas. Para lo que podía haber sido, el muchacho estaba bastante bien, pero la sorpresa fue lo que a continuación sucedería. ¿Qué fue con la rama esa? ¿Se te cruzó la rama o qué? El muchacho ni habla. A ver, espera. A ver si arranca. ¡Oh, joder! Dame más. Dame más. Hermano, si quieres, deja la moto aquí y te llevo, porque creo que no te va a arrancar. Sin embargo, él no quería, pues la probabilidad de que se la robaran era muy alta. ¿Quieres que te lleve en la mía? Yo, si quieres, te llevo a donde sea, pero ya nos tenemos que mover, pero por seguridad, más que nada. Tras insistirle un rato, optó por llamar a una grúa. ¿Vas a llamar? Listo, pues mucha suerte. Así que di mi asistencia por terminada. Madre mía, tío, qué locura es esta, macho. Pero antes de irme, se fijó en el sticker de mi moto. ¿Sí? ¡Ah, su puta madre! Hombre, compadre, ¿cómo no me iba a parar a ayudarte? ¡Claro! Mira, haz una cosa, apunta mi número y mañana te vienes al evento que hago. No vas a poder venir en moto, me imagino, pero ahí buscamos la forma. Yo te sigo. Llamemos al escenario a Edwin, que ha venido después de salvarse de una buena... ¿Dónde estás, Edwin? Ven, alma de cántaro. Hola, hola. Todo pasa por algo, hermano. Aquí mi compadre salvó el pellejo ayer, se podría haber dado con la cabeza en el bordillo, podría haber venido un camión por detrás y atropellarlo. O sea, no te quiero asustar, pero creo que ya lo sabes. Y bueno, estoy muy feliz de haberte conocido y de que te hayas venido al evento. ¿Cómo te sientes? Bien. No me esperaba esta. Claro, durante todo el rato de ayudarlo, él estaba en shock, sin hablar de hostia, que hostia, se deslizó como, ¿qué? 12, 13 metros. O sea, era como... Como ¡pum! 15. Así. Yo fui, yo nomás me vi de aquí a allá, yo rodé mucho. Y no era una rama, era un cacho de bambú, de un guaudal que se había caído y ¿por qué te di las gracias? Porque no fuiste tú. Porque aquí el compadre fue en avanzadilla y se cayó él por mí para que yo lo viera. Bueno, pues desde el equipo de Castrol y por petición expresa mía, para que estés más protegido la próxima vez, te vamos a regalar un casco, chaval. ¡Vamos! Muchas gracias. Se fue pelos de punta, tío. Ella no... Estoy temblando. Ahora te digo, de la ruta de aquí para volver a Medellín, ten cuidado, ¿vale? Sí. Que ibas rápido, cabrón. No, por ahí 60. Pero
¿Quién ve un puto tronco con semejante aguacero? El poder de la naturaleza es impresionante. Un aplauso para Edwin. A ti, hermano. Cuídate. Muchas gracias a todos. ¿Estás bien? A ver, te vas a desmayar o algo. Bueno, que quede muy claro, y ya terminamos con esto, que hay una cosa que he observado en vuestro país y lo observo en el diario vivir, para que os deis cuenta, porque a veces relativizamos el lugar en el que estamos y dejamos de pensar en el cómo realmente somos. Y yo lo que pienso de vosotros, colombianos y colombianas, es que es mucho más lo que os une, a pesar de los pesares, que lo que os separa. Y en mi opinión siempre, como dice el eslogan, Colombia, el peligro es que te quieras quedar, y por eso vuelvo constantemente. Hasta aquí la parte de Colombia. Muchas gracias. Siempre habrá más, siempre habrá más. Bueno, ahora vamos a ir rapidito, ¿vale? Panamá. Una cosa que quiero decir, que quiero mostrar, que resume el sentir indígena desde Norteamérica hasta la Patagonia, es lo que en este campamento de desplazados por una hidroeléctrica me contó Clementina. Quieren hacerse dueños de todo lo nuestro. Dicen que son tierra privada, nosotros decimos tierra ancestral, territorio indígena. Nosotros no somos invasores ni somos intrusos. Nos han robado nuestra tierra así. Nos han quitado lo que tenemos y han hecho títulos de ellos. Se hace negocio a espaldas de los pueblos, a la espalda de los pueblos panameños, a la espalda nuestra. Se venden territorios, se venden pueblos, se venden agua, se venden bosques, se vende todo el ecosistema sin el consentimiento de nuestro creador. No le hemos robado, no han saqueado, no han golpeado, no han asesinado, no han encarcelado, no han detenido. Y han hecho de todo con nuestra generación. Estas palabras, en mi experiencia, según lo que yo he visto en estos 7 años de viaje, son verdad. Hasta ahí. Que menos que darles espacio para que se sepa lo que la mayoría padecen. Pasé a Costa Rica y, no contento con haber metido la moto en la avioneta, lo traté de hacer en un helicóptero. No sé, como si a lo mejor sí, al final no. Y pudimos hacer algo muy parecido a lo que hoy nos convoca. Nosotros estábamos llevando un montón de materiales y cosas a una remota comunidad indígena de la Sierra de Talamanca. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay tanta maldad en el mundo, pero yo sé que hay más almas buenas que malas. Eso es indudable y se comprueba viajando en cada momento. Decía la versión motera de Audrey Hepburn que tenemos 2 manos, una para el acelerador y la otra para ayudar a los demás. Lo que vamos a hacer el lunes es llevar todo lo que habéis entregado hoy a una remota comunidad en el Chocó llamada Arusí. Están convocados para el martes 275 niños de ese corregimiento y de uno de al lado. Así que os quiero dar las gracias y que os deis un fortísimo aplauso a vosotros mismos por haber accedido al único requisito de asistir hoy en este evento. Bueno, en Nicaragua, el tema de lo de la policía, el karma opera de formas misteriosas y me estuve sintiendo muy mal por haberla denunciado públicamente, ese intento de coima de sacarme dinero en medio de la ruta, porque durante 2 semanas estuve recibiendo mensajes en los que me decían que la persona se había intentado suicidar 2 veces, porque la echaron del trabajo, fue un bochorno nacional, tal y cual. Luego la entrevistaron, lo desmintió, resultó que era mentira. Y por otro lado me llegaron mensajes de que había participado dando falso testimonio en juicios contra presos políticos. Sabéis que la situación política en Nicaragua es compleja, el karma opera de forma misteriosa. Yo no estoy ni orgulloso ni arrepentido, las cosas sucedieron como sucedieron. Pasamos a Honduras. En Honduras tuve la segunda ruta más difícil de mi vida. ¿Con quién? Con este personaje. Así se nos quedaron los pies, más a él que a mí, porque él llevaba botas de enduro. Y bueno, supongo que podríamos hablar con él, ¿no? Vamos a hablar con Charlie, que lleva 1 hora y media esperando. Más veces me ha hecho esperar él a mí, también os digo. ¿Qué pasa, Charlie? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal, Colombia?
Charly, brevemente, en un par de minutos, me gustaría que le contaras aquí a la gente cómo fue para ti nuestro viaje por Honduras. Adelante. Bueno, fue como lo que nos gusta, berenjenales de los buenos, ¿no? Nos juntamos, somos amigos, Agus y yo somos amigos desde hace muchos años y era la primera vez y hasta ahora la única que hemos viajado juntos. Yo creo que fueron 3 o 4 días, una zona muy, muy espectacular de Honduras que se llama La Mosquitia. Y la verdad es que estuvimos viajando por un camino bastante picantón, bastante difícil, mucho barro, pendientes, mucho agujero. Físicamente fue muy duro, la verdad. Tuvimos momentos de sofocón los dos, de estar tirados ahí, de no poder seguir, bueno, de sí poder seguir, pero de tenerla que luchar. Y la convivencia fue espectacular. La verdad que tampoco sabíamos, porque somos muy amigos, pero limpios, ¿no? Uno sabe cuánta amistad tiene con alguien cuando tiene que estar 3 días metido en el barro, sacando la moto, empujando, ayudándonos el uno al otro, apoyándonos física y mentalmente, ¿no? Porque hay veces que falla uno y hay veces que es el otro el que falla y el que tiene que apoyar y así sucesivamente. Así que fue espectacular la convivencia, el recorrido fue increíble porque es una zona muy especial del planeta y de esta maravillosa Latinoamérica que es un poco de todos y esta es una parte muy, muy, muy especial porque no pasa mucha gente por allí. De hecho, la ruta que hicimos fue bastante única y íbamos buscando una carretera que ni siquiera sabíamos si existía, un camino que nos llevara hacia La Mosquitia, hacia lo más profundo de este pequeño Amazonas que hay ahí, y nunca la encontramos. Y resultó que sí que había. Luego yo la encontré después y es otro camino pues, de los más espectaculares que he hecho en mi vida, ¿no? Así que nada, el viaje con Agus fue increíble. Llegamos a la costa. Creo que en el recuerdo de tanto suyo como mío, como de todos los que vieron aquellos vídeos, estará un baile muy mítico que nos metimos en un pueblecito que se llamaba Limón, a las tantas de la noche, con los pies arrugados de tanta agua que llevábamos y tanta humedad de todos los días. Y al llegar ahí, llegamos a un sitio con un musicón increíble y nos marcamos un baile sin ritmo, por lo menos yo, él tiene un poco más, pero yo no tengo nada de ritmo, pero la salvamos. Así que esta es la historia. Fue un placer recorrer Honduras contigo, querido. Gracias por haberme ayudado desde que empecé, literalmente. Te estaré siempre agradecido y espero que nos veamos pronto. Te quiero, Charly. Despídanse. Yo también. Un abrazo a todos. ¡Vamos, Colombia, vamos! Chao. Bueno, después de Honduras pasamos a El Salvador, donde me pilló la época a ambos en la que pasó todo esto, esta locura de Bukele que cambió el país por completo. En 2015 tenían 105 asesinatos por cada 100.000 habitantes, es decir, la peor tasa del planeta, y el año pasado tuvieron 1,9, o sea, ha pasado a ser uno de los países más seguros de América. Entonces decía Aldous Huxley esto, ¿no? Que viajar es descubrir que todos estamos equivocados acerca de otros países. Viajando lo muestras, yo también estaba asustadillo porque había escuchado muchas cosas de El Salvador, vas para allá, justo te toca una época y de repente, ¡pum!, rompes prejuicios. También encontré unos mineros que me llamaron mucho la atención porque eran mineros de oro artesanal que con pico y pala sacaban a veces sin cobrar durante un mes entero y por supuesto sin seguro ni nada, en ese tipo de sitios para sacar a lo mejor una pepita, un poco. Aquí trabajamos de lunes a viernes. ¿Tenéis seguro de prevención de riesgos laborales? No, aquí como le digo, aquí se trabaja voluntario. No hay seguro de nada, o sea, sin seguro de nada os metéis aquí todos los días. Todos los días, cabal. Aquí se trabaja voluntario, o sea, no hay un sueldo, pues, va. Con eso le digo todo, o sea, que a veces trabajamos 1 mes, 2 meses sin ver $1. Esto, el famoso suceso paranormal de El Salvador, no lo voy a contar hoy. Lo contaré en El Camino del Viento, que será el libro que me pondré a escribir dentro de poquito. Lo siento. Seguimos. Guatemala. En Guatemala me caí un montón. Hay caídas que escuecen y caídas que pican. Esa fue una de las muchas caídas que tendría aquel día en Guatemala. Bueno, al final esa noche tuve que activar el teléfono satelital. Me vinieron a rescatar estos policías a los que invité a desayunar al día siguiente y me dijeron, mira, hemos rescatado a muchos extranjeros a lo largo de estos años y has sido el único que nos ha invitado a almorzar, te lo agradecemos. Como así yo agradecí a todos ellos que se metieran en medio de la nada a tratar de sacarme porque la verdad es que estaba en un sitio muy complicado. Pues uno viaja y se empapa de todo tipo de realidades, ¿no? A veces son lindas y otras veces no. Este hombre de aquí de la izquierda, José Raúl Ortiz,
le grabé un vídeo en el que decía que la labor como policía es proteger al ciudadano incluso dando la vida por él. Y desgraciadamente hace un mes y medio una mujer llamó por teléfono que estaba teniendo problemas con su marido, estaba violento. Fueron para allá, llegó la policía, el hombre se lió a tiros con ellos, hirió a uno y lo mató a él. Como sé que su hijo ve el proyecto Soy Tribu, me gustaría que le mandemos otro fuerte aplauso a esta familia, porque el hombre fue coherente y dio su vida por proteger a otra persona. Llegamos a México, sitio en donde he vivido todas las aristas que se pueden vivir dentro de un viaje. Empecé estando muy impresionado por lugares como Chiapas. Esto es impresionante, el Cañón del Sumidero, que por bonito que parezca está lleno de mierda abajo, porque llega toda la basura. El Pico de Orizaba, uno de los lugares que más me gustaron del país. La Sierra Madre, aún recuerdo las pulsaciones bombeando mi corazón fuerte atravesando esa zona de Oaxaca, donde tuve la oportunidad de conocer a mucha gente del territorio, a esta gente de la costa oaxaqueña, a las abuelitas que trabajan con los hongos, sabéis que allí hay mucha tradición de esto, a los totonacas de Veracruz, a un hombre invidente que esculpe en barro un montón de formas de su esposa, que es esa. ¡Qué belleza! Estuve con los mayas en sus distintas variables, con los herederos de los mayas, claro. En el norte tuve la oportunidad de encontrar al verdadero Don Juan de Castaneda, que está Takachora, 110 años. Hay 5.000 etnias indígenas en 9 países. Eso representa el 5% del mundo, unos 370 millones de habitantes, y sin embargo se considera que son el 15% más pobre en términos económicos. Y digo en términos económicos porque ¿qué es pobre y qué es ser rico? Aquí Don Juan, el otro Don Juan de la selva lacandona, me lo dijo, que él era profundamente rico, porque si tenía selva era rico y si no tenía selva era pobre. El término económico en su mentalidad dependía de tener naturaleza o no. Así suelen pensar, por eso así suelen sufrir muchas veces. 3 conceptos básicos de cosmología indígena: Inlakesh, Halaken. Los mayas se saludaban así. Hola, decían Inlakesh, que significa yo soy tu otro tú. A lo que se responde hola también diciendo Halaken, que significa tú eres mi otro yo. Ya en el saludo está incorporada la dualidad, el concepto de la común unidad. En África hay algo parecido, que es el Ubuntu, el yo soy porque somos. Volvemos a lo que decía Arturo Chiriboga, ¿no? Luego, el Aini, también de la cordillera andina, sobre todo en Perú, la reciprocidad. Hay una reciprocidad entre vosotros, nosotros, lo que hacemos y no hacemos con el todo. Encontré mucha riqueza humana en México, mucha, pero todo tiene 2 caras. Y México tiene algunas realidades complicadas y también, como todo en la vida, puede sufrir consecuencias azarosas de ir en motocicleta. Edwin, esa me dolió más que a ti la de ayer, te lo aseguro. Tuve un mes casi sin poder caminar. Bueno, al final se subastó el casco por 30.100 euros. Por supuesto, nunca lo pagaron. La persona se borró el perfil de eBay y hasta ahí la historia del accidente. Entre Jalisco y Zacatecas estaba buscando a una comunidad indígena llamada los Wixárika, también conocidos como huicholes por los occidentales. Sin embargo, yendo para allá, me pasó que me paró un grupo armado. Fue junto a la Guajira la segunda otra vivencia de mi vida en la que más miedo pasé, pero como todo tiene 2 caras, al día siguiente la gente del pueblito me echara una mano, me quisiera acompañar una parte en la ruta, que luego por fin llegara a Durango y en Durango me llevaran hasta Parral de Hidalgo, donde me recogería una camioneta de BMW Motorrad Chihuahua, salvándome así. Es que México es también, igual que Colombia, un país de contrastes absolutos. Tienen una situación de orden público muy compleja, aseguro que mucho más que la de aquí. Y te puede pasar y no te puede pasar, y si te pasa, pues reza, si es que crees. El abuelo Chiriboga me hizo el otro día, que estuve hace un mes y medio fui a verlo, y me dijo, aquello que te pasó, que se te quedó en forma de espanto alojado en el cuerpo, concíbelo como una bendición y haz de la muerte una aliada. Eso que te pasó te puede servir para recordar que siempre la tenemos aquí, bueno, o aquí, pero que va con nosotros, es invisible, es de aliento frío. A veces parece que no está, pero está siempre. Seguro que nos morimos. Y como no sabemos si reencarnamos o no, pues mi consejo, habiendo vivido ya alguna experiencia de esta, es que si os pasa algo aparentemente traumático, ¡pum!, lo convirtáis en bendición. Estas son las palabras sobre la muerte de una abuelita de aquí de Cundinamarca, pero como vamos apretado de tiempo,
la meteré, ¿vale? Dentro vídeo, y ahí entra. No creo mucho en la muerte. Si la vida es energía, siempre es permanente. Es una energía vibrante. Y la muerte es transformación. Y entonces no, para mí no hay vida ni muerte. Todo es una transición. Ella decía, que es el final de su vídeo, que el precio de la vida es la muerte, que estamos como en un estuche temporal que se nos presta y que luego, ¡pum!, tienes que pagar, ¿no? Viajar con miedo no es aconsejable. Se te incrusta y te impregna todo. Y la verdad, pues yo reconozco que viajé gran parte del viaje acojonado. Pero no porque sí, porque es que lo sentía y lo veía. Entonces, bueno, si lo hacéis, tened mucho cuidado. Pasé a Estados Unidos y ¿qué me di cuenta de Estados Unidos? Que a la gente le encanta tener razón. Que allí tener razón es un deporte. Y esto es súper curioso porque hablas con uno y hablas con otro, te consideran como extranjero un ser neutral y te empiezan a contar sin que les preguntes sus movidas mentales. Que si uno es republicano te intenta convencer de lo suyo, que si el otro es demócrata de lo suyo, pero muy fervientemente. Y yo les trataba de decir, esto que hablábamos antes, que esto es la verdad, esa figurita de ahí. Pero que dependiendo de dónde venga el haz de luz, eso es cierto, un círculo o un cuadrado. O sea, la verdad depende de la perspectiva, ¿no? Pero a veces perdemos la perspectiva. Otras formas de ver la vida es una de las principales cosas que este viaje proyecto me ha traído, porque no hay nada más hermoso que tratar de pensar como otros piensan y sentir como otros sienten para expandir tus propios horizontes. En Estados Unidos tuve la suerte de hacer un poquito de la famosa Ruta 66, os muestro unas fotos rápidas. Es impresionante, si podéis hacerlo alguna vez en la vida, muy recomendable. La cuesta de Forrest Gump, es un país perfecto para acampar. Todo lo que no pude acampar en Centroamérica y en México por miedo a que me pasara algo, lo he hecho en Estados Unidos. Eso y que los hoteles son demasiado caros. Entonces es un aliciente para decir, bueno, igual esta noche duermo al raso. Y en Arizona tuve la suerte de conocer a este hombre, me impresionó profundamente. As people, we did not create the earth, we did not create the universe. That was created by someone or something else. Some people call it God. Other people call it the Great Spirit. Some people call it Allah, Jehovah. So everything here behind me, the earth, the sky, the clouds, plants, animals, even people, we can never claim ownership to that. We can be stewards, take care of this place, but we can't own it. Pude seguir recorriendo para un lado, para otro, ¿y qué? Claro, yo he tenido mucha suerte con la policía en América Latina porque, bueno, pues al final no quieren generarle una mala experiencia a un extranjero, que le vaya mal, que tenga, en fin, un mal recuerdo. Pero claro, en Estados Unidos es otra cosa. La ley es la ley. O sea, es como una entidad. La ley se cumple casi siempre. Yo, si fuera vosotros, en algún momento me habría preguntado cómo lo hace este huevón para siempre librarse, ¿no? Y la verdad es que no lo sé. Es una cuestión de aura, de energía, de bajar el ego, de agachar la cabeza, pedir perdón, aceptar la culpa. Yo qué sé, tampoco iba tan rápido. Pero según su velocímetro, sí. Los paisajes de Estados Unidos, para mí es lo mejor que tiene el país, sin duda, eso y la variedad de gente, que es como un campo de refugio, es como un experimento. Para mí, Estados Unidos es un experimento bizarro que está por verse qué es lo que pasa con él. O sea, está la cosa calentita. Gran Cañón, llegando al área 51, extraterrestres sí, extraterrestres no, el motel embrujado, espero que hayáis estado viendo los episodios, las pedazos de secuoyas. Yo ya llegué a Canadá. Y este es el día que entré y entré acojonado porque me encontré una representación tamaño real de un oso marrón. Así son cuando se ponen de pie, pero de verdad, qué paisajes en la Columbia Británica, qué frío he estado pasando. Y ya estaba en ruta hacia Alaska y me pasó algo trascendental que jamás me imaginé tan cerca del destino. ¿Por qué? Porque a veces algo lo cambia todo, pero es que a veces un taco lo cambia todo. Y así fue. Do you have a place to spend the night? No. No? Would you like a place to spend the night? Oh, are you inviting me? I am inviting you. All right, let's do it. Hang on, we may have a guest. Que los gringos son muy gringos. Bueno, estos son canadienses, pero es más o menos lo mismo. Llegué esa noche a casa de esta señora y de su marido, que era el alcalde del pueblo, un pueblo de 1000 habitantes. Y yo les dije, bueno, me dedico a la motoaventura, hago muchas rutas de tierra, tal cual. Y me dicen, joder, pues aquí hay una que deberías hacerla.
pero no sabemos si es una buena época del año porque se hace en verano. Y digo, a ver, cuéntenme más, quiero saber. ¿Esta ruta se conecta con un destino para luego seguir dirección Alaska o tengo que ir y volver? Porque si es ir y volver no la voy a hacer. Si conecta, sí la hago. Y esa era la ruta, desde Telcua hasta Terras, por esto de aquí, que es un paso de montaña llamado el Telcua Pass. Ay, el Telcua Pass, Dios mío, ¿en qué momento? Joder, chaval. Esto sí que está rocoso, ¿eh? Pero bueno, llego bien al suelo por la izquierda. Vámonos. Ni mires a la izquierda. Ni mires, por favor. Pero que te he dicho que no mires, Agustín. ¿Cómo no voy a mirar? Esto es brutal. Yo creo que todavía falta la parte en la que está inundado el camino 50 metros. Aquí está. Esta es. Hemos llegado. ¡Uf! O sea, yo los vídeos que había visto no eran así, ¿eh? Que sí, me tengo que meter para allá para ver cómo es bien, tío. Aunque me moje los pies de nuevo. Traicionero. Traicionero. Nada, me tengo que meter. Pase lo que pase. Así que ánimo y al toro. Oh, no. Oh, Dios santo. Qué pésima idea. No. No puedo, tío, ¿qué he hecho? No. Tengo que salir de aquí. Está demasiado me llega. Aquí sí que la he liado, pero bueno. En la vida me he metido en muchos líos. Pero este de la Columbia Británica, en otoño a 4 grados, no tiene ni nombre. La moto no arrancó. ¿Y qué me tocó? Acampar en el camino, apretar el botón satelital y llamar al alcalde del pueblo. Ey, ven a por mí, el camino estaba más difícil de lo que me dijiste. Volver no era una opción, o sea, había una posibilidad muy alta de que si cogía esa cuesta, que las piedras eran muy grandes y estaban muy empinadas, y me caía por ese barranco, ahí no era como en la Sierra Nevada que había vegetación, ahí me caía y me despeñaba y me mataba. Mi mejor opción es tirar por el río. Y como me habían dicho que no estaba tan alto, pero había llovido los 3 últimos días, la que lié. Pero es que siempre se puede liar un poco más. Leroy, este hombre, me había dicho, llévate este spray antiosos, que a lo mejor lo necesita. Antes de que llegaran, fueron 2 horas y media hasta que llegaron. Estaba lloviendo, yo estaba temblando de frío porque hacían 3 grados y estaba completamente congelado. Y de repente, tío, me pareció escuchar un rebufo, como algo así. Y digo, hostia, hay un oso, tío, del otro lado de la tienda de campaña, hay un oso que viene a por mí. Entonces saqué el spray, hice así, pum, y no había nada, pero se volvió un poco contra mí y, hostia, esa mierda es súper fuerte, hermano. O sea, nunca lo apretéis en contra de la dirección del viento porque dejas de respirar, literalmente. O sea, eso tumba a un oso. Bueno, lo tumba, lo ahuyenta. Imagínate a un humano. Pero es que siempre se puede liar un poco más. You okay? What happened? Oh shit. Maybe it's the bear spray? Yeah. The bear spray? That's what it is. What? Yo había dejado sin el seguro puesto el spray antiosos dentro de la maleta, pusieron algo encima, se activó y se vació dentro del coche, tío. Y a la mujer estaba así... Es súper fuerte ese químico, es puro químico, es pimienta pura. Y encima que venís a por mí, casi os asfixio aquí. Era menos grave lo del porro de mi amiga. Pero claro, ellos vinieron en un jeep. ¿Y la moto? Dice, no, la moto se queda, hermano. La moto no la podemos llevar y aquí un coche con maletero no entra. O sea, con cajuela no va a entrar. Nadie va a querer venir porque se puede quedar el coche aquí también. ¿Y entonces? Y me dijeron, pues vas a tener que contratar un helicóptero.
Are you seeing my bike flying? See it up there, it's flying, yeah. Succeeded, guys. Pero claro, la moto había estado en el agua. Le había entrado mucha agua y yo no sabía bien en qué momento, por dónde exactamente, por cuál de los agujeros. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué creéis que hice? Llamar a Brian. Tal cual. Y Brian me dijo, entre muchas cosas, que lo primero tratásemos de sacar el agua del escape, ¿no? Para empezar. It's coming, it's coming, it's coming. Ya. No arrancaba ni de coña. Entonces, claro. La única lógica es que no tengas compresión. Porque se haya doblado una válvula. Sí. Joder, tío, tengo la maldición de las válvulas, macho? Claro, o sea, podían haber pasado muchísimas cosas. Y empezó un día de reparación, y otro, y carísimo allí, súper caro. La hora de mecánico en Canadá y Estados Unidos es para nuestro... Esto es desorbitada. Y digo, bueno, pues el plan B para llegar a Alaska va a tener que ser este. Yo quería llegar en moto, pero no sé. Igual tengo que alquilar un U-Haul de estos y meterla dentro, acampar dentro y llegar con ella a Alaska. Porque llegar llego, ya no, yo no me voy a echar para atrás. Estoy muy cerca, joder, me faltaban 6 días. Entonces digo, bueno, no nos demos por vencidos. Y aquí entre el señor Brian y yo y un par de mecánicos más, elaboramos el plan de la resurrección. Y al final, después de 6 días de reparaciones, ya la última que menos se nos ocurría, porque la moto nunca se había tumbado, es que la gasolina tuviera agua dentro. No sabemos cómo le entró, pero le entró. Puede ser por el respiradero de arriba. ¿Tú qué dices, Brian? ¿Por dónde le entró el agua? El empaque de la tapa, o sea, por el propio motor. La parte de arriba. Claro, de hecho venía perdiendo aceite, a lo mejor por donde perdía entró, ¿no? Puede ser. Bueno, el caso es que cuando estábamos a punto de tirar la toalla y de decir que sí a alquilar el camión, pasó esto. Aplauso para este mecánico que no le meten mano a motos de este tipo y hizo lo imposible para que pudiera seguir el viaje. El caso es que pude continuar y me fui acercando al destino final. Pero claro, estaba llegando a una época como tarde en calendario, ¿no? Y cada vez que llegaba a una gasolinera, que por cierto, si algún día vais y la gente está medio loca porque pasan medio año en completa soledad, me encontré a este personaje. But there's a blizzard coming tonight. It's right here. That's what's coming. That's what's going to hit you tonight. Winter's coming. Winter's here. Referencia para Juego de Tronos. El invierno ya estaba aquí. Y hostia, que si era verdad, compadre. Nunca había rodado en nieve. Nunca. Ese día estuve a punto de echarme para atrás e hice un pacto conmigo mismo. Dije, si me caigo más de 3 veces, me doy la vuelta. Porque yo veía camiones que no traccionaban, gente tirada en el camino, pero no me caí. Porque a lo largo de estos años aprendí. Y llegué a Alaska, hermano. Llegué a Alaska. Me estaba resultando muy difícil poder conjugar la parte de motoaventura con la parte de tribus en Norteamérica porque no se accede de la misma forma, son mucho más recelosos. Y os podéis creer que llegué al cartel y aparecieron 2 First Nations que me contaron todo lo que le pasó de pequeño cuando el gobierno de Canadá, que esto se está empezando a saber ahora, se los llevaron a las residence schools y sufrieron de todo. Ahí, en el mero cartel de Alaska, como si fuera una confirmación del destino
Mira cómo se ponen los pelos de punta, tío. Impresionante, cuando lo veáis, supongo que lloraréis. Entonces volvemos al principio y también al fin. El famoso efecto mariposa. Algo que sucede en una parte del planeta de manera inexplicable puede provocar otra en otro sitio. Y el tiempo pasa. Charlie Burman y Ewan McGregor envejecieron. Ted Simon es un abuelete. Y yo no me libro. Por mí también han pasado los años y lo puedo ver cuando repaso las fotos o hago charlas como esta. Digo, wow, estoy hablando con mi yo del pasado. Aquí está. Memento mori, decían los romanos. Recuerda que vas a morir. Utiliza la muerte como una bendición, como una aliada. Pero nos falta alguien, ¿no? ¿Quién fue la otra persona que me inspiró? Ah, sí, Christopher McCandless. Qué curioso. ¿Dónde fue esto? ¿En qué parte de Alaska fue? Creo que fue en el Parque Nacional Denali. Pero ya el autobús ya no está. Se lo llevó el ejército norteamericano porque estaba muriendo gente llegando al sitio. Algunos se ahogaron, otros se perdieron, mucho dinero público invertido en rescatar a los que sí sobrevivieron. Entonces se lo llevaron. ¿Y a dónde se lo llevaron? Se lo llevaron a un museo, el Museo de Fairbanks. Y digo, voy para allá. Entonces fui al Museo de Fairbanks, me presento allí, hola, ¿qué tal? Soy Agustín. Y hablo con esta chica que pensaba que era nativa de Alaska, pero era china. Y me presenta a la que estuvo encargada del proceso de restauración del autobús, porque no se podía visitar. Digo, no, pero yo vengo desde Ushuaia. Ya me tiré un poco el cuento, pero ya llevo 7 años viajando para conocer el autobús, no me podéis decir que no lo puedo ver. Esto fue inspiración clara para mí, me tenéis que dejar que lo vea. Entonces, como cuando uno va con buen propósito, las cosas se alinean. Me permitieron visitar el autobús donde falleció Christopher McCandless. Allí pude grabar el cierre del viaje, el final del proyecto, sentadito en ese autobús, igual que en la foto que él se tomó un tiempo antes de morir de inanición. Pero acuérdate, Edwin, que todo cambia en un segundo. Ese día no paró de nevar. Yo venía anunciando en los vídeos que tenía un plan para mi moto. Mi moto tenía que quedarse en Colombia. Y llevaba meses buscando el transporte para mandarla desde Anchorage a Miami por tierra y de Miami a Bogotá. Pero todo cambia en un segundo. Volví al sitio, estaba todo nevadísimo y le dije a Sophie, la chica china que me alojó en su casa con su pareja y su madre, y le dije, Sophie, esto está muy nevado, ¿eh? Yo voy a intentar llegar a Anchorage, pero si no llego a Anchorage, os mando el botón satelital, la llamada de emergencia, venís a por mí, os dono la moto y yo me voy en avión. Y me dice, ¡hey, qué buena idea! Pues yo creo que Angie te la aceptaría. Entonces estaba haciendo ya las maletas, estaba por irme y dije, hostia, se lo voy a proponer. ¿Y qué creéis? Que les propuse donarle a Supernova y me la aceptaron. Ese es el documento que atestigua que la moto con la que he recorrido prácticamente toda América se queda en la exposición permanente del Museo del Norte, cerquita del autobús de Into the Wild. Mira. Ese ha sido el final de mi compañera de viaje. Os animo que en algún momento de la vida, si podéis, la visitéis, porque estará allí, en el Museo de Fairbanks. Estos 7 años se resumen en 110.000 kilómetros, 25 países, a día de hoy 283 episodios de viaje, 97 tribus entrevistadas y un total de 6 millones de seguidores entre las distintas redes sociales. Y antes de terminar, muy importante, la frase que nos marcó a la mayoría de Into the Wild. ¿Por qué he contado esto aquí? ¿Por qué he venido a Medellín a celebrar en lo que considero el final, el verdadero final? Porque como decía Christopher McCandless, la felicidad solo es real si es compartida. Y yo la quería compartir hoy con todos ustedes. Muchas gracias.
chiste no es vivir, sino saber vivir.